No, yo no retiro nada. Retíralo ahora mismo. Tiro, eres un sinvergüenza. Que yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Claro, si él me está diciendo, yo no puedo contestar, ¿no? Oye, el tono es muy desagradable. Es más que un gol, son más que gritos, somos tu voz, somos tu equipo, Team Barça, Team Barça, Team Barça. No tengas prisa, hijo de la ruina, somos Team Barça, somos tu medicina. Team Barça, Team Barça, Team Barça. Aquí arranca Team Barça con Juanma Romero. Lo avisó Simeone antes de venir al Camp Nou y lo dijo después del partido. Me encanta Rafinha. ¿Y cómo no te va a encantar, Cholo? ¿Cómo no te va a encantar? Lo difícil sería que un jugador como Rafinha no te enamore. Al culé simplemente nos tiene en el bolsillo. Ante el Atlético de Madrid en su segunda titularidad después de una lesión que dolió al equipo más que muchas derrotas, el brasileño marcó, lideró y volvió a tirar del carro, hasta que el cuerpo le recordó que todavía necesita ir cogiendo ritmo. Hablamos del jugador que se pasó 2 temporadas comiendo barro con Xavi, sacrificándose, trabajando como el que más y firmando los mejores números ofensivos de un equipo, todo se ha dicho, menos exuberante que el de Hansi Flick. Todo en silencio, sin grandes titulares, sin lobby mediático, sin campaña alrededor de su figura. Y cuando Flick llegó, tardó poco en convertirse en la extensión de su idea en el campo. Intensidad y verticalidad, sangre y fuego. No es casualidad, por tanto, que la mejor versión del Barça regrese con Rafinha y que la peor se haya visto sin él en el campo. Hoy él es el gran factor diferencial de este Barça. Esta editorial podría haber ido dirigida a Hansi Flick por no dejar de creer nunca en los suyos, o a Dani Olmo porque son 3 goles en 2 partidos, o a Pedri porque volvemos a tener brújula, incluso a un Gerard Martín que se ha ganado a pulso de central lo de no moverse de esa posición al lado de Cubarsí. Pero es que Rafa, ¿qué queréis que os diga? Es mucho Rafa. Un tipo que tira desmarques como si tuviera un muelle en cada pierna. Un tipo que cuando el equipo amenaza con caerse aparece a toda velocidad hacia adelante para contagiar al resto. Un tipo que no rehúye el papel de polimalo, exigiendo a quienes sabe que pueden dar más. Siempre desde el ejemplo. El que hace declaraciones sin esconderse, el que se preocupa por su entrenador cuando ve que ha discutido con su segundo, el primero en ir a levantar a Pedri si cae lesionado, el que recuerda a sus compañeros que hay que ir a agradecer al público después del partido. Gestos y más gestos, pequeños y grandes, del que no se esconde ni en las buenas ni sobre todo en las malas. La ovación del Camp Nou cuando se marchó sustituido y el sentido abrazo de Flick no fueron sino la confirmación sonora visual de su importancia en este Barça, como diciendo, ¿cuánto te echábamos de menos, Rafa? Álvaro, mecenas del podcast, lo resumía muy bien en el grupo que tenemos en WhatsApp. Si Pedri es el volante y Fermín el motor de este equipo, Rafinha es sin duda la gasolina, el combustible que hace que todo lo demás tenga sentido, el que enciende la chispa cuando el partido se espesa, el que vive cada disputa como si fuera la última, el que convierte un balón dividido en una declaración de intenciones. Porque el fútbol no es solo ganar, empatar o perder, no solo son puntos y clasificaciones, ni números, porque basta con ver los que tiene Rashford esta misma temporada. Fútbol también son sensaciones, y las que deja Rafinha cada vez que juega son las de un futbolista que honra el escudo que lleva en el pecho, que entiende lo que significa ponerse esta camiseta y que está dispuesto a dejarse la vida para demostrarlo. Ante el Atlético de Madrid, el Barça dio otro pasito más, pero quien volvió a marcar el camino tiene nombre y apellidos. Rafael Díaz Belloli Rafinha. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos y amigas de Team Barça Podcast? Bienvenidos y bienvenidas a este 6x15 de nuevo en miércoles,
pero que llega tras una de esas noches que pueden marcar una temporada. El Barça Atlético del pasado año fue el punto de inflexión del Barça 1.0 de Hansi Flick. Y quién sabe si este Barça Atleti lo será de su 2.0. Del 3-1 ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou hablaremos, como no, largo y tendido en este podcast, pero también habrá espacio para un tema tan importante como es la salud mental en el fútbol. Después de conocerse la baja por tiempo indefinido de Araujo, charlaremos con una psicóloga deportiva sobre algo de lo que se habla en realidad poco. También previa del Betis-Barça en un retrovisor muy especial, puntos TVP, en fin, lo de siempre con los de siempre. Así que ve dejando tu me gusta en la plataforma que desees. No olvides dejar estrellitas en Spotify si nos escuchas ahí, porque saludo por aquí ya al señor Tony Martínez. Tony, ¿cómo estamos? Muy buenas, Juanma. Pues muy bien, me ha encantado la editorial. No puedo estar más de acuerdo en casi todo, pero bueno, tampoco es cuestión de juzgar la editorial. O sea que muy feliz. Es verdad que el partido de inflexión, el ganado contra el Atlético de Madrid, o sea que maravilla, estoy muy contento. Estaría feo, ¿no? Juzgar la editorial del director de esto, ¿no? ¿Te imaginas? Y por aquí está, también muy contento, imagino, el bueno de Gus Pereira. Gus, ¿cómo estamos? Aquí yo soy un poco más crítico, pero esto te ha quedado bien. Yo siempre aquí de negativo. No, bien, feliz por estar aquí. Ayer lo decía en el chat, estaba realmente eufórico con el partido de ayer porque se vieron cosas muy buenas, cosas que se pueden mejorar también, pero la sintonía del equipo es distinta. Tú bien lo decías de Rafinha, para mí es esencial en este equipo. Hay varias piezas que son esenciales, pero cuando él está en el campo imprime algo que los culés creo que valoramos mucho, que es la intensidad en todos los aspectos, dentro y fuera del campo. Rafinha es especial. Hablaremos mucho de Rafinha seguro un poquito más adelante en el podcast. Sí. Podríamos hablar ya, pero ya la editorial que he hecho, pues he metido bastante del bueno del brasileño, porque el partido ante el Atlético de Madrid decía lo del punto de inflexión. Aquí se dijo, recuerdo perfectamente, y no es por ponerme medallitas ni ponérsela al equipo de Team Barça, pero cuando se perdió aquel partido contra el Atlético de Madrid del pasado año, aquí lo dijimos, estábamos la mayoría, a lo mejor alguno no sé, no me acuerdo exactamente, pero yo estaba muy orgulloso y contento por lo que hizo aquel día el Barça. Perdió 1-2, no lo olvidemos. Y yo dije en aquel programa, recuerdo, de que si se jugaba así, iba a ser muy complicado que no cayera algún título. No vi el nivel que tuvo el Barça aquel día en la última noche ante el Atlético de Madrid. Jugó muy bien el Barça en este partido, este 3-1. Pero el nivel que mostró aquel día en esa derrota para mí fue algo extraordinario. Pero, Tony, sin querer comparar porque estamos en el 2.0 de Hansi Flick, lo que está claro es que cuando uno echa un vistazo a de lo que se viene, que es hace muy poquito, contra el Brujas, lo que se decía contra el Brujas, después de aquel partido, o mismamente después de perder contra el Chelsea, lo que le ha cambiado la cara al equipo, el que Pedri y Rafinha puedan empezar de inicio. Porque es que lo que hicieron ayer los dos, digo ayer porque fue el partido de ayer, cuando estamos grabando esto, es que el equipo es otro. Es que no es que pierdas cuando no está uno de los dos a un jugador top 10 mundial, es que pierdes a dos jugadores top 10 mundial. Y el equipo lo nota, es que es absolutamente normal que lo noten, sobre todo uno, por la brújula que inspira Pedri, es decir, cómo maneja el partido, porque además lo ves desde el principio que el partido va por donde él quiere, a pesar que el Atlético de Madrid no hizo un mal partido en absoluto, o sea, que a veces siempre nos ponemos o sea, siempre ponderamos mucho el trabajo de otros entrenadores o de otros equipos. Bueno, pues en este caso el Atlético de Madrid hizo un muy buen partido y podía haber sacado, hasta el último momento, podía haber sacado un resultado positivo, pero Pedri consiguió que el equipo funcionara y que el equipo... De hecho, cuando él se va en el 75 por esa sobrecarga, el equipo se desmonta un poquito bastante. Y luego el Rafinha, que es el capitán sin brazalete, es que no hay nada más, ¿verdad? Rafinha tenemos que darle el brazalete a Rafinha, creo. Se lo ha ganado. Y bueno, yo ayer no eché de menos a otros muchos, que después si queréis hablamos, que otros muchos que no estuvieron, no los eché de menos y en gran culpa por Pedri y por Rafinha, que hicieron funcionar el equipo a la perfección. Bueno, ayer el capitán era Rafinha porque, bueno, no estaba Araujo, pero Ter Stegen está lesionado, el capitán actualmente sigue siendo Ter Stegen, está claro que es el capitán del equipo, es el líder. Es que yo quería dedicarle la editorial a Rafinha, ya abrimos seguramente porque se lo merece también
el melón Rafinha de lo que hizo ayer o lo que significa realmente Rafinha para este equipo. Un jugador que ya en su momento lo contamos cuando vino del Leeds United. Recuerdo con Gus hablar de su fichaje, de lo que podría aportar Rafinha. Un brasileño muy poco brasileño, como creo que ha dicho alguna que otra vez Gerard Faigues, porque no regatea o porque no es el típico brasileño que uno se imagina, ¿no? Cuando piensa en jugadores brasileños uno piensa pues en la magia, ¿no? En deslumbrar con el regate. Rafinha no es eso, pero es un jugador que tiene un motor por corazón o por cuerpo, porque es que no para de presionar, es el que marca el camino del equipo en esa presión tan importante que el Barça llevó a la excelencia la pasada temporada para ser un equipo lo que vimos al final de la misma, ¿no? Con los títulos ganados, cómo aguantó esa intensidad partido tras partido. Rafinha siempre era el que marcaba la senda. Pero es que ayer viene todavía de esa lesión, no está todavía a su máximo nivel. Él mismo lo dice después del partido, de que tiene todavía que ir ganando ritmo de competición, que todavía él no está en su mejor momento, pero es que incluso así, lo que te da Rafinha, los desmarques que va tirando continuamente, que muchos pues acaban siendo como el gol que marca, ¿no? Con un pase de Pedri en ese movimiento al espacio de Rafinha, cosas que sin Rafinha, y yo lo decía al principio, pues es que no lo habíamos visto. Y es que es muy sintomático que los partidos que ha perdido esa temporada el Barça, pienso en Sevilla, pienso a lo mejor contra el Chelsea, pienso en el Bernabéu, Rafinha no estaba. Y no es casualidad, como decía antes. Creo que no es casualidad porque es un jugador que marca la idea de juego de este equipo. Es la extensión, como decía, de Hansi Flick en el terreno de juego. Y Gus, no sé si preguntarte si esto que está consiguiendo Rafinha, porque es un jugador como, ahora escucharemos a Simeone, que después del partido volvió a elogiar al brasileño, que le encanta, y dijo además que no entiende cómo no ganó el Balón de Oro. Es que es un jugador que no busca el foco, pero es que se merece todo el elogio que le caiga encima, porque jugadores así, sinceramente, yo pienso que no están pagados, porque lo hacen en silencio todo, pero lo hacen con el ejemplo, que es al final lo más importante. Él pide, exige, pero el primero que lo hace es él. Que quizás me va a caer encima, pero yo creo que ya lo he dicho antes. Yo creo que hubo una equivocación por parte del club. Entiendo Lamine, el 10 y la euforia de Lamine, pero para mí el club tenía que ir más juntito, como dice Sergi Camona, con Rafinha. Lamine va a tener tiempo suficiente para crecer y ganarse 3-4 balones de oro si quiere, pero era el momento histórico de Rafinha. Yo creo que a principio de temporada, quieras o no, y la parte psicológica lo vamos a ver también hoy, esto afectó un poco a Rafinha en su performance al inicio de la temporada, e inclusive se podía decir, muchos dijeron que los números de la temporada pasada era solo de una temporada, seguían disminuyendo el valor de Rafinha dentro del equipo, y aún pasa, ¿no? El regate come mucho, es decir, comemos mucho del regate y le valoramos mucho, pero yo creo que Rafinha aporta todo al equipo. Yo siempre, cuando hablamos del fichaje de Rashford, entendí que era un sustituto de calidad, pero nada más. En el verano, de nuevo, se le buscaba un sustituto a Rafinha en el extremo izquierdo, cuando eso es completamente la posición para él. Y ya está. Yo creo que hay que entender y aceptar que es un tipo esencial dentro del sistema de Flick, por los desmarques a la espalda, por la presión, que puedo mencionar algo ahora ya de una vez. La presión ayer que se había perdido desde arriba es otra con Rafinha. Publiqué ayer un dato del código que hice de la sincronía de la presión, y la media del Barça era 17% coordinada la presión adelantada, y con Rafinha ayer fue 38 antes de que saliera del campo, ¿no? Después disminuyó a 28 después del salir, para que vean lo esencial. Y tú lo veías en el campo, aquellas cosas que yo siempre digo de los números son para verlos después del juego. Y había un comentario de alguien que decía de cómo estaba organizando la presión arriba. Y yo dije, no, tengo que buscar esto, tengo que ver si es real. Y es real, es auténtico. Y cuando sufre menos arriba, se sufre menos abajo también. Yo sé que hubo unos desmarques y demás, no están alineados, pero puede pasar. Y Rafinha, después del juego, hizo sus comentarios bastante acertados, ¿no? De podemos sufrir un gol, pero tenemos que estar arriba respondiendo del equipo. Es primera vez que consigo poner Movistar, y ayer lo vi para las declaraciones postpartido, lo vi hsta final, vi el comentario del Cholo sobre
sobre Rafinha, yo creo que tiene razón. Ayer se tenía que haber llevado el Balón de Oro el año pasado porque hizo números estratosféricos y el barcelonismo tendría que estar orgulloso de él porque, y termino con esto, pese a no ser Masía, no ser español, no ser catalán, Rafinha lleva a ese equipo en el corazón y poco se valora lo que los jugadores que están fuera de España quieren a ese club. Y cuando evaluamos a Rafinha cuando vino, él siempre lo dijo, ¿no? De que él venía por aquí. Ha salido mucha esta noticia este año, pero ya lo habíamos hablado. O de cómo no le iba a intimidar 96.000 personas en el Camp Nou y ahora 105.000 cuando lleguemos. Era algo en lo que él estaba habituado y quería. Y tenemos que tener más gente así, más jugadores que realmente vengan no por la pasta, sino porque les gusta el equipo y puedan sacrificar cosas. Y se nota en el campo muchísimo. La historia, imagino que la conocéis, ¿no? Bueno, aquí de hecho hicimos no sé si fue un confidencial o un extra hablando del fichaje de Rafinha y nos mandó un audio que lo metí en el confidencial Gaby Ruiz, quien fuera en aquel entonces, digamos, jefe de ojeadores del Leeds United, hablándome de Rafinha. Tendré que rescatarlo a lo mejor para meterlo en otro programa, lo que nos decía Gaby, que fue, bueno, el que lo fichó para el Leeds United en aquel entonces de Rafinha. Estaba pensando en el padre de Rafinha, la historia del padre de Rafinha, que seguro que la habéis visto, que el padre de Rafinha era músico y era el que tocaba en las fiestas de Ronaldinho. Y ahí estaba Rafinha de pequeño, pues en las fiestas de Ronaldinho en Barcelona, con su padre tocando música. Es que me recuerda esto que decía de los brasileños atípicos, ¿no? ¿Cómo era Rivaldo? Rivaldo tampoco era el jugador del regate. Hay una cosa que a lo mejor yo me estoy metiendo en un terreno que no debería, pero siempre se ha dicho que hay dos tipos de brasileños, en el caso de los jugadores de fútbol, ¿no? El atleta de Cristo, que era un poco Rivaldo, que lo puede ser también Rafinha, gente disciplinada, trabajadora, que no piensa en la fiesta sino en la familia. Y después está el brasileño más de Copacabana, Río de Janeiro, los Ronaldo Nazario, los Romario, los Neymar, o Ronaldinho mismamente, que son más de la fiesta, que son más de la magia, de la creatividad, y otros más obreros, que puede ser el caso de Rafinha. Si algún brasileño nos escucha, que confirme esto, si es así o no, pero la sensación que da es esa, que es un tipo entregado a su trabajo. Él lo ve esto como un trabajo, lo dice muchas veces cada vez que abre la boca Rafinha, el trabajo, hacer bien las cosas. Pero es que al final el fútbol es esto, es también un trabajo. Y hoy con el tema de la salud mental y la importancia que hay que darle a este tema, porque nos olvidamos que al final son personas que hacen un trabajo y por las que se les machaca cuando no lo hacen bien, Rafinha es que ejemplifica esto como nadie, Tony. Sí, además, bueno, Kaká era un claro ejemplo también de estos jugadores de esa primera parte, de esa primera ecuación que metías. Sí, Rafinha es un trabajador nato, lo demuestra con la cantidad de desmarques que hace, de presiones que hace. Es imposible que un jugador que no se cuida al 100% y que no está centrado solo, única y exclusivamente en el fútbol, pueda llegar a hacer ese sacrificio en el campo como hace él. Primero tiene un físico privilegiado, que eso ya te lo permite, pero un físico privilegiado, si tú no lo cuidas, si tú no lo trabajas, es imposible que te permita hacer tal desgaste. O sea, ayer hay una imagen donde se queja de que el resto del equipo no va a hacer la presión, que se ha hecho muy viral, que no hace la presión igual que él, y es una imagen que deja muy a las claras hacia dónde quiere que vaya el equipo y hacia dónde le dice Hansi Flick a él dónde tiene que ir el equipo a presionar, que tiene que subir 20 metros más a presionar arriba para evitar que esa línea tan peligrosa, esa línea Hansi Flick que hemos hablado muchas veces, esos centrocampistas de cualquier equipo te puedan meter un pase a la espalda y ganar la defensa y ponerte ya en contra. Bueno, que es lo que nos lleva pasando durante mucho tiempo, que empezamos los partidos siempre perdiendo y luego hay que remontarlos. Pero bueno, a mí me gustó mucho el partido en general. En líneas generales, Gerard Martín me gustó muchísimo en el puesto de central izquierdo por abrir otro melón que creo que es necesario tocarlo. He leído ya titulares de, bueno, ahora con Gerard Martín de central izquierdo no hace falta fichar. Bueno, tampoco es eso. Puede ser un muy buen jugador y puede darnos muchas alegrías, pero no creo que Gerard Martín tenga que ser el central titular para ir a semifinales de Champions de repente para jugártelas contra el Bayern de Múnich. Te pongo un supuesto. Pero bueno, me gustó muchísimo el equipo en general. Voy a tirar esto. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. Lo tiro porque... Lo tiro de forma preventiva, porque conozco ya el personal y de un día pasamos de estar en el pozo y no ver nada claro y criticar a todo el mundo, como fue el partido contra el Chelsea, que fue hace una semana,
Y una semana después estamos tirando cohetes y qué partidazo y todo el mundo empipado, ¿no? Hay que tener el equilibrio justo y aquí me gusta que seamos en Team Barça esa gente que pone un poco el término medio, ¿no? Se hicieron seguramente cosas muchas muy buenas en la noche de ayer, el martes contra el Atlético de Madrid. Algunas cosas a lo mejor no se hicieron del todo bien todavía. Pero claro, estamos en una temporada que ha tenido muchos altibajos, más de los esperados en este inicio de campaña por las lesiones, irregularidad bastante marcada, que hay que empezar a marcar el ritmo y la mejor forma de hacerlo evidentemente es con un triunfo ante un equipo que al final no deja de ser también candidato a ganar la Liga, que estaba a 3 puntos del Barça, ahora ya está un poquito más lejos, pero que llegaba con una muy buena racha al Camp Nou y que, bueno, empieza marcando en el partido, no lo olvidemos, que los primeros minutos son muy buenos del Atlético de Madrid, que también aprieta mucho al final, casi puede empatar el partido. En fin, que fue un encuentro muy bueno, después del cual Simeone dijo lo que ya hemos más o menos resumido. Juega de todo, juega de extremo, carrilero, banda, media punta, hace goles, presiona. Es un jugador del año pasado, no sé cómo no ganó el Balón de Oro, pero bueno, el fútbol y la gente puede elegir al que quiere, yo lo elijo a él, a mí me encanta. No cabe duda de que en el equipo de Simeone Rafinha sería más que titular, también lo es. También lo es en el Barça, todo hay que decirlo, no solamente en el equipo de Simeone lo sería. Pero bueno, cerramos el tema Rafinha. Si la gente en comentarios quiere todavía pues tirarle más elogios a Rafinha, lo puede hacer. Le habrán pitado seguro los oídos al brasileño después de todo lo que hemos dicho en este inicio. Pero hay muchos nombres propios. En lo colectivo está claro que el Barça ha dado un pasito. Se han visto cosas que recordaba a la temporada pasada. Pero en lo individual también ha habido un impulso en muchos jugadores. El salto, por ejemplo, bueno, en el caso de Pedri y Rafinha es que si lo metemos ahí es que hacen que todo mejore alrededor, es evidente. Pero Eric García, lo quiero mencionar, lo decía fuera de grabación, antes de empezar a grabar, porque en el tema de los puntos, por ahí está metido Eric, ya veréis por qué lo digo. Pero es que Eric jugando de mediocentro vuelve a hacer un partido también muy completo. No es fácil jugar contra el Atlético de Madrid por el empuje, por la intensidad que también tiene el equipo del Cholo Simeone, en una posición que no es la suya. Ha jugado de lateral izquierdo, lateral derecho, central en los dos lados, ahora de medio centro. Gus, lo de Eric García, ¿te lo esperabas? Porque hicimos aquella operación mediocentro, ¿recuerdas? Donde dábamos muchos nombres como posibles jugadores a ocupar la posición de mediocentro cuando Busquets se fuera. ¿Quién nos iba a decir que ahora Eric García posiblemente sea el pivote que necesite este Barça? Y mira lo que te digo. Yo no recuerdo bien, no tengo la memoria muy clara, pero esto no es un tema nuevo. Yo entiendo que aquella vez probablemente no lo mencionamos, porque el contexto, estamos hablando de cuando hace mucho, ¿no? Sí, hace 3 Mucha años. agua Sí. ha pasado debajo del río, pero yo creo que hablamos alguna vez, ni no solo una vez, sobre Eric García de mediocentro. Y de hecho, cuando Christensen estaba ejerciendo esa función, creo que hablábamos que Christensen era nada más una figura y no representaba mucho valor añadido con balón, y que hablábamos de Eric como una posibilidad, si al final se iba a usar un defensa, que fuera Eric el que se probase. Pero yo creo que todo tiene su tiempo, ¿no? La madurez de Eric es diferente, está en un año de renovación, que para mí los años de renovación los jugadores se ponen a niveles óptimos para renovar mejor. No ir muy lejos, Koundé el año pasado. Y yo creo que eso también es una motivación extra que tiene Eric para demostrar cosas, ¿no? Además que te da un valor con balón que no siempre tienes, y después sin balón lo está haciendo excelente. Yo creo que es un nivel muy alto, y está aquella garra que siempre hablamos, la tiene allí. El gol que recibimos es Eric quien corrige la jugada de Cubarsí y se corre cuántos metros allí para recuperarlo. Pero no solo eso, también lo vimos arriba intentando recuperar algunos balones. Es un trabajo de equipo porque cuando él sube alguien tiene que cubrirlo, pero yo creo que entiende bien el juego y entiende bien lo que se está jugando. Pero yo siempre he sido un poco en contra de los mediocentros que son defensas, pero bueno, puede salir bastante bien. Pero yo veo Eric, en un nivel extraordinario, y yo creo que hay que reconocerlo. Nunca he sido muy fan de Eric como central, siempre lo dije, porque tenía un problema de corrección, de juego aéreo, pero yo creo que está en un nivel que hay que reconocerle que es alto y da un aporte al equipo
excelente. Ojito que hay mundial, aunque Eric García era el central, uno de los favoritos de Luis Enrique, parece que como que se marchó el Lucho, queda esa vacante, bueno, el hueco que tenía Eric ya lo ha ocupado otra gente, tanto en el mediocentro, que hay un overbooking en el centro del campo de España, incluso la defensa central también tiene su gente de confianza ya de la fuente, pero bueno, Eric también querrá pelear, ¿por qué no?, por estar en la Copa del Mundo, que esto al final lo decíamos al comienzo de la temporada, durante la terracita, creo en verano, de que una Copa del Mundo es muy golosa, todo el mundo quiere estar, y ahora es el momento, a partir de diciembre, enero, de apretar ya para pelear por estar en esa Copa del Mundo. No, evidentemente no creo que sea la motivación máxima de Eric García, la que tiene es ayudar al equipo a ser competitivo, y lo es desde cualquier posición, que es lo más bonito de todo esto, ¿no, Tony? Que es un jugador que puede acoplarse en cualquier posición y en todas rinde bien, porque hasta de lateral izquierdo lo hizo muy bien. Es que no falla en ninguna, siempre es un 7 u 8 cuando juega. Es un jugador muy necesario en cualquier equipo. Yo en la temporada de Xavi, que yo no estaba aquí en Team Barça Podcast, apostaba por Eric García de pivote defensivo. Me parecía la única opción inteligente que alguien tenía que verlo y que tenía que apostar por ello, porque es un tipo que tiene una inteligencia descomunal con el balón, pero luego tiene una inteligencia defensiva muy bestia. Es como un jugador negativo por definición, es decir, siempre espera que su compañero falle, siempre espera que vaya a ocurrir lo peor para su equipo en el partido para intentar subsanarlo. Entonces es muy necesario esto. De Jong, en la misma posición, es un jugador muy positivo, no espera que el compañero falle, y por eso muchas veces le pillan ahí un poquito a calzón bajado, pero como se dice vulgarmente, perdón. Pero a Eric García no le pasa eso, porque siempre está pensando que su compañero, aunque sea Pedri, puede fallar el pase, y siempre está pendiente de ese error para intentar subsanarlo. Ayer lo que decía Gus es verdad, se pega una carrera de 70 metros, es el único que llega. A mí me parece fantástico que Eric García sea ese jugador, ese Sergi Roberto que teníamos antiguamente, pero creo que una evolución de la especie de Sergi Roberto. Evolución de la especie, cuidado con lo que ha dicho aquí Tony. Tengo preguntas, perdón. ¿Ya hemos tenido Eric, Frenkie, Pedri juntos en el centro del campo o no? A mí no me suena. No me suena. Pedri, De Jong y Eric no me suena, pero ¿por qué? ¿Porque te gustaría ver ese trío en el centro del campo? Me gustaría ver eso, sí, señor. Para liberar a Frenkie, ¿no? Y Frenkie, si no se han dado cuenta, Flick lo ha probado varias veces arriba ya, a un poco más subido en el campo. Flick le encanta probar cosas, y yo creo que, no sé, me lo imagino así de repente. Bueno. Yo lo probaría por fuera. Por fuera del Camp Nou, digo. Por fuera. Hay que apoyar un poco más a los jugadores que tenemos. Siempre estamos criticando a todos los jugadores que tenemos. Hay que apoyarlos hasta que no sean jugadores del Barça y ya está. No estoy de acuerdo. Hay que criticar lo que creas oportuno. A partir de ahí, para mí, Frenkie de Jong no tiene sitio en este Barça, y los partidos en los que no ha jugado se ha demostrado. Es opinión, sin más. No sé si... Es que viene muy bien esto a la parte que vamos a abordar ahora, porque ya nos meteremos en el tema que hemos dicho que también tocaríamos hoy, porque, bueno, es noticia lo de Araujo, evidentemente, ¿no? El hecho de que Cau se baja en principio indefinida hasta que esté apto para competir, porque parece ser que no está ahora mismo en condiciones de competir, de ayudar a sus compañeros, pide la baja indefinida. El club anunció en un momento determinado que era una baja por un virus estomacal, parece ser que eso no era así, o a lo mejor se sumaron las dos cosas, que no lo sé, pero lo que está claro es que Araujo no está para competir. Lo del Chelsea pues lo dejó tocado, se ha sumado pues evidentemente a la trayectoria que ya acumula Araujo de noches europeas, donde acaba siendo el jugador que, bueno, queda señalado en las jugadas importantes de cada encuentro en Europa. Digo esto porque también en el último programa yo, servidor, fui bastante contundente con mi opinión sobre lo que hizo Araujo, inadmisible, así lo dije. Y a veces también hay que tener una responsabilidad cuando uno dice ciertas cosas, ¿no? Y yo asumo, no sé si decir el mea culpa, pero en el fútbol llevamos las cosas a un extremo muchas veces que yo creo que no es sano para quizás la gente que nos escucha, que no nos ve, que no nos pone cara, que solamente nos escucha cada semana. A lo mejor les metemos en la cabeza cosas que no deberían ser así. Se puede todo comentar con naturalidad, y no lo digo, no señala a nadie, Antonín, que ya me estás mirando y pidiendo paso. Yo digo lo que pienso yo sobre lo que yo dije en su momento de Araujo. Y no digo esto porque ahora sepamos que tiene un problema
y que no puede competir. No lo digo por eso, porque al final, si no, nos coartaríamos siempre de decir cosas. Pero creo que hay que tener responsabilidad a la hora de dar una opinión sin cruzar ciertos límites, ¿no? Porque la salud mental, que es el tema que abordamos ahora, al final no le damos importancia y es lo que más importancia tiene. Pero claro, al final o sea, quiero decir, a mí me gustaría reafirmar el mensaje que ya dimos la semana pasada con Araujo y con el resto de jugadores. ¿Pero por qué? Porque estamos hablando dentro del entorno fútbol, dentro del universo fútbol. Nadie está hablando de ellos como persona ni como absolutamente nada. Es decir, simplemente es en un terreno de juego, 90 minutos, algo que ha ocurrido y que se queda ahí en la cancha, se queda ahí, acaba, punto. La semana que viene tenemos otro partido y es el entrenador el que tiene que decidir si juega más minutos o menos minutos ese jugador. Nosotros simplemente tenemos que dar nuestra opinión. Y si damos nuestra opinión pensando que podemos hacer daño a alguien por decir que ha hecho un mal partido, que ha tenido 3 errores, que llevamos un acumulado de errores, entonces no podríamos dar opinión de absolutamente nada. Pero no podemos dar opinión tampoco a nivel político, ni podemos dar opinión a cualquier nivel porque todo es salud mental y lo entiendo así. Pero entonces no podemos dar opinión negativa de absolutamente nada. Sí, te entiendo. Si es un tema, al final la línea es muy fina, ¿no? Entre pasarse de frenada y a lo mejor quedarse demasiado corto, ¿no? Se tiene que dar una opinión respetando, evidentemente, a todo el mundo, pero que al final sí, son jugadores y analizamos al jugador, pero que son personas. Y cometió un error, ha cometido varios. Yo dije lo de inadmisible, es que lo sigo reflexionando, ¿no? Cuando lo dije, porque no me gusta tampoco pasarme de frenada cuando hablo de ciertos rendimientos, ¿no? Futbolísticos, como el que tuvo Araujo, que al final, como decía Fri, después del partido contra el Chelsea, el error es parte del fútbol, ¿no? Y hay que convivir con él. Y Araujo, que ha tenido más errores que otros, pues sí, es la realidad. Pero al final hay que ayudarlos, ¿no? A que no cometan esos errores y no machacarlos, que a lo mejor yo me pude a lo mejor pasar de frenada. No lo sé. Si la gente lo piensa así, que lo deje en comentarios. Pero digo esto porque ahora sí abordamos el tema con una experta en la materia, porque ella es psicóloga deportiva, colabora habitualmente en Radio Marca en Granada y hemos localizado a Isabel López para que hoy nos dé un poquito de luz del tema este. Isabel, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Bienvenida a Team Barça. Tony es un poco el responsable de que consigamos tu contacto. Movió un poco los hilos, el que colabora en Radio Marca y hemos conseguido que esté aquí. Gracias a Mario Torres. A Mario Torres le tenemos que dar las gracias. A los chicos de Radio Marca Granada, a Mario Torres, Fernando Herrero, o sea que desde aquí quedan dicho. Isabel, desde fuera entiendo que tú en tu día a día pues esto lo comentas mucho, ¿no? La salud mental en el jugador, en el futbolista. ¿Qué pasa por la cabeza de un jugador cuando comete un error, como el que pueda cometer Araujo, y sobre todo, qué pasa por su cabeza cuando ya no es uno, sino que es otro y otro y otro? Efectivamente. Pues bueno, para comenzar me gustaría hacer hincapié en la importancia de analizar concretamente cada caso, porque al final cada persona somos un mundo, porque entra en juego el carácter, la personalidad, la sensibilidad del propio jugador, pero principalmente los puntos clave que solemos trabajar, porque son los que con mayor frecuencia se ve, pues son la culpa y el autocastigo mental. Cuando tú te pones constantemente a rumiar en la equivocación, el pensamiento, ¿qué es lo que sucede a nivel cognitivo? Que cuando tú constantemente estás reviviendo una y otra vez el suceso que ha pasado, tú lo vas, sin darte cuenta, lo vas tergiversando, lo vas modificando. Cada vez que aludes a él, lo modifica. Entonces, cuando tú le das tantas vueltas, te puede provocar una inseguridad y un freno para volver a enfrentarte a nuevas situaciones en la vida. Luego también tenemos el golpe de la autoestima y la confianza, porque cuando tú ves que constantemente estás fallando, no das pie con bola y es una tras otra, al final tú mismo te replanteas si el camino que estás tomando en la vida es el que te va a llevar a tus objetivos, que al final es lo que todos vamos persiguiendo, hacer realidad las metas que nos vamos marcando. Luego entran también en un periodo, no me gusta decirlo depresivo como tal, por eso varía, depende de la persona, pero es un momento de hundimiento en el que a nivel emocional, a nivel mental, no tienes nada que te motive, no tienes ilusiones, no sabes cómo afrontar las situaciones que te vaya trayendo la vida. Problemas del sueño, ya es que no solamente te influya en tu día a día, que la va a ver muy cambiado, sino también a la hora de dormir, insomnio, pensamientos negativos, hasta incluso cuando tú estés durmiendo, como tu cerebro sigue trabajando, no es capaz de parar y sigue pensando en el suceso una y otra vez, una y otra vez. También es muy importante el tema del medio que te rodea, de las redes sociales, de tu familia, de los entrenadores,
porque hoy en día, como bien sabemos, todos estamos interconectados de una manera o de otra, a través de teléfonos, de ordenadores, tablets. Entonces, cuando tú cometes un error, es como que constantemente la gente te lo está repitiendo. Oye, es que has fallado en esto, es que has tenido este problema, esto, tal, tal. Entonces es muy importante que en estos casos se haga un poco de distinción, una separación. Ujú. Es que son muchas cosas, evidentemente, porque por la cabeza de un jugador, que como decimos es jugador y es persona antes que futbolista, pasan muchas cosas durante 90 minutos continuamente, porque un partido tiene muchas situaciones de juego, después del mismo siempre se escucha cuando hay una victoria o incluso derrota que los jugadores tardan en conciliar el sueño, como decía Isabel, porque hay mucho estrés acumulado durante el partido, eso pues tarda uno en conciliar el sueño. Pero claro, después del día a día son muchas horas, no solamente las que entrenas, que son pocas, el día tiene eso, muchas horas, un día y otro, nadie sabe la interioridad de un jugador. Y lo que tú decías es saber de las redes sociales, porque yo veo, me meto en Twitter y veo lo que se dice de Araujo, cuando incluso se comunica oficialmente que está de baja indefinida, porque a lo mejor, lo digo en el término que se me entienda, no ha petado, ¿no? Y lo que se lee en comentarios es no puede permitirse el lujo de venirse abajo, ni de hundirse, ni de petar, porque es un futbolista, porque gana mucho dinero. Lo típico, ¿no? La demagogia de siempre cuando es un jugador el que sufre un problema como este. Bueno, ha habido casos en el Barça mismamente con Bojan Kirkic, recuerdo perfectamente, cuando no debutó con 17 años con la selección española porque le vino como un ataque de ansiedad, le vino un problema serio que afortunadamente lo superó. O Jesús Navas también, cuando fue con la selección española. Es que son muchos casos que se le quita como importancia porque no deben sufrir jugadores que ganan tanto dinero. Esto evidentemente es injusto, pero ¿cómo se analiza desde el punto de vista psicológico? Es que a nivel psicológico, que tú seas un jugador élite, un jugador profesional, no quiere decir que no tengas problemas mentales, que no te tengas que enfrentar. Muchas veces lo duro no es enfrentarte en el partido, sino es a tu propia cabeza, porque el partido no comienza cuando tú entras en el campo, es que tú eso lo llevas previamente. Más luego, una vez que terminas el partido, el análisis que tú haces. Porque un buen jugador que realmente busca triunfar y ser bueno en lo suyo, él una vez que termina el partido lo analiza. Lo analiza. Y de eso yo uno de los ejercicios que suelo recomendar es tener una libreta de notas donde tú escribas tus pros y tus contras. No te quedes nunca siempre con lo bueno, porque si quedas siempre con lo bueno no puedes mejorar, no puedes superarte. Pero si tú te centras más que en lo negativo y en las cosas que has hecho mal, oye, no puede ser todo mal. No puede ser. Entonces yo siempre recomiendo este ejercicio que es muy básico y siempre con lápiz, con lápiz. Si tienes boli no está mal, pero sobre todo con lápiz. Es fundamental porque cuando nosotros cogemos un lápiz y nos ponemos frente a un folio, la cabeza al principio le cuesta arrancar un poco, le cuesta extraer esa información, porque muchas de ellas se queda de forma inconsciente dentro de nuestro sistema cognitivo. Pero cuando tú llevas ahí 5 minutos frente a un folio, te van a empezar a salir las ideas, las cosas buenas, las cosas malas, y te hace reflexionar. Eso es lo que yo suelo recomendar, porque es muy importante hacer una valoración. Vale, pues mira, este punto mío es muy fuerte, tengo que seguir trabajando en ello para potenciarlo y para no dejarlo, porque al final en la vida todo consiste de dar pequeños pasos, de no dejarlo, de estar muy pendiente, porque la planta que no riega se hunde. Entonces yo no me puedo quedar satisfecha por haber hecho bien el trabajo, tengo que seguir trabajando para mantenerlo y centrarme también en aquellas cosas que no hago bien. Entonces, a nivel, retomo el tema que me has dicho, un jugador de élite es humano, al final es una persona como todos nosotros, como el resto de humanos. Y al final, la diferencia entre un buen jugador y un jugador que se queda estancado es su mentalidad. Tú puedes ser muy bueno jugando a X deporte, pero como tú no tengas esa agilidad mental de ser resolutivo, de ser positivo, de ser estratega, de construirte, tú antes de entrar al partido ya tienes que visualizar, tienes que ver qué es lo que quieres plasmar en el partido y no pensar en ti, sino en que la gente disfrute, la gente que te ve disfrute, porque además en nuestro país, en España, el fútbol es un deporte que se vive, si es que ya no es más que un deporte, es que lo vives dentro de ti. Entonces tú lo que tienes que hacer es que cuando entres al campo de juego es que la gente, tus seguidores, el cuerpo técnico que hay detrás, disfrute de lo que tú haces. No es yo quiero ser el mejor y quiero aquí destacar ante los demás, no, sino que la gente disfrute esa unidad, esa comunidad.
Isabel, yo te quería preguntar, ¿puede ser que esta causa de depresión, de bajón, de salud mental, se deba también, no por causa, pero sí que están acostumbrados los jugadores de fútbol de élite a que 100.000 personas, como es el caso de Araujo, le griten en un campo, le vitoren su nombre, uruguayo, 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 y pasar de eso al ostracismo absoluto o a la crítica más bestia? ¿Es lo que le hace llevar de un pico tan alto a un pico tan bajo? ¿Es lo que le hace llegar a este punto? Claro, porque al final todos los jugadores de élite se crean como un prototipo. Es decir, yo soy no sé, juego al fútbol, soy el mejor. Entonces ellos se crean un prototipo. Ellos son eso. Entonces si tú le quitas eso, que es lo único a lo que se aferran en la vida, es como, ¿y ahora yo qué soy? Que no son personas, porque ellos se identifican con eso. Entonces, cuando tú le quitas a lo único que se agarra, a esa personalidad que se han generado, que se han creado, es como, ¿y qué soy? Y eso se refuerza con los seguidores, con la gente que te sigue, que te apoya. Entonces, en el momento en el que tú ves que esa gente que sostiene esa personalidad que tú te has creado de jugador de élite, dices tú, ostras, no me apoyan. Esos pilares que sustentaban, perdona, mi identidad, me la han quitado. Me lo han quitado. Ahora, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Un jugador sin más? Entonces, por eso tienen esos picos. Por eso al final yo insisto en que el jugador de élite, por supuesto que tiene que trabajar, tiene que correr muy sacrificado, muy duro, y hay que tener autoestima, pero una autoestima sana. Y sobre todo que cada cosa que hagas no la hagas solamente por ti, sino por los demás. Porque cuando tú, cada acción que hagas en tu vida, no la enfoques más que en ti, sino en un bien mayor, para hacer disfrutar a los demás, para tener una buena relación con tu equipo, para ese sentido de identidad del equipo. Tú trabajas ser bueno en el campo, no solamente por ti, sino para llevar a tu equipo, que es lo que te duele, que es por lo que estás luchando, a lo más alto y que la gente disfrute. Al final, cuando las cosas que hacemos las enfocamos no solo en nosotros, sino en los demás, parece que se disfruta más y los resultados son mejores. Es que estaba pensando mientras hablaba Isabel que también hay una parte aquí que es el acompañamiento, ¿no? En este caso un jugador pues tiene sus compañeros, tiene su entrenador, tiene muchos casos, que en este caso del Barça en concreto no, una ayuda psicológica dentro del club, porque se ha dicho que va a tener ayuda psicológica Araujo, pero quizás sea algo externo, porque como psicólogo o psicóloga interno el club dejó o ya no continúa la que fue su última psicóloga, Elaya Binaicha, que se fue a los Emiratos con Ramón Planes, el anterior director, secretario técnico en la época de Bartomeu, y anteriormente había tenido a Isma Puig durante un montón de años como psicóloga del equipo de básquet, del primer equipo de fútbol, y no hay un psicólogo como tal dentro de la primera plantilla de fútbol. Isabel, ¿tú crees que es indispensable hoy día que haya un psicólogo de equipo, como por ejemplo Joaquín Valdés, que es psicólogo de Luis Enrique desde que entrena prácticamente? ¿Tener un psicólogo hoy día es indispensable en un equipo de fútbol? Pues yo sinceramente pienso que tener un psicólogo deportivo dentro de un club es fundamental, porque al final también cuando el propio club tiene su psicólogo, el psicólogo sabe de qué pie coge a cada jugador, conoce al entrenador, hombre, siempre haciendo la distinción entre paciente y profesional, porque es verdad que muchas veces los psicólogos nos vemos en situaciones un poco complicadas, porque claro, tú tienes que tener un acercamiento a tu paciente, pero siempre hay que hacer la distinción entre paciente y profesional. Entonces, cuando el propio club tiene su psicólogo, pues sabe cómo juegan, se van quedando un poco con la copla de cómo son las personas, cuáles son sus puntos fuertes, porque al final nosotros nos pasamos el día analizando, viendo conductas buenas, conductas malas, porque una persona hace esto y no hace lo otro, cómo reacciona frente a un fallo, frente a algún error tanto en los medios como dentro del campo como en los entrenamientos, cómo su rehabilitación, luego también traía en juego las lesiones, cómo actúa, porque es que al final cada jugador es un mundo. Entonces, sí hay conceptos generales que nos influyen a todos, pero hay que ver cada caso particular y para ello hay que analizarlo con detenimiento y también conocer al paciente. Hay que dar herramientas, evidentemente, a los futbolistas porque no las tienen de base y ya hay ejemplos en el Barça como Ferran Torres, que lo ha dicho, que le ha venido muy bien
la ayuda psicológica externa. Creo que también Gaby lo comentó recientemente. Se está normalizando y yo creo que es positivo porque al final hablamos del futbolista, pero la salud mental es un tema que nos sacude a todos en el día a día, con un estrés que tenemos en nuestro trabajo, con nuestra vida, con los inputs que van llegando de redes sociales que también nos van estresando más de lo que deberían, esa necesidad de estar continuamente, Isabel, mostrándose, ¿no?, en redes sociales, dar una muy buena imagen, cuando, como tú decías antes, también hay una parte negativa y saber canalizar esa parte negativa al final es la clave de que tengas una salud mental equilibrada, ¿no? Efectivamente, al final el trabajo de los psicólogos es orientar un poco al paciente, porque esto es como cuando tú eres padre. Jolines, tú no naces con un manual que te diga, pues mira, para ser buen padre necesitas esto. No, cada padre lo hace lo mejor que sabe hacerlo. Pues lo mismo sucede con los psicólogos frente a estos aspectos, que nosotros no trabajamos con locos, somos normales todos tenemos problemas, y más hoy en día, como dices tú, que vivimos sobreestimulados, que constantemente recibimos un montón de información. Nuestro cerebro no está creado para la multitarea, para recibir 100 notificaciones en 10 segundos, porque es que no exagero, porque es que hoy en día es así. Vas por la calle, si te pones a analizar, ves que la gente va corriendo de un sitio para otro, y tú luego le preguntas, ¿y qué has hecho hoy? Tienes que pararte a reflexionar y decir, vale, ¿qué es lo que he hecho hoy? Porque vamos en piloto automático, no somos conscientes de lo que hacemos, y es una lástima porque dejamos de vivir la vida. Cuando tú automatizas los procesos, ¿por qué se automatizan? Para ir más rápido, pero tú cuando vas más rápido, tu cabeza hay un momento que no puede procesar tanta información, y ahí es cuando dejas de vivir. Entonces los psicólogos pues lo que hacen es dar unas pautas, es unos seguimientos. Pues mira, tú para ser óptimo en tu deporte necesitas esto, para optimizar tu entreno, con tus partidos, tu familia, tu vida personal, tienes que hacer esto y esto y esto, y no pasa nada. Y no hay que dramatizar si tienes un fallo, algún error, algún problema. Todos somos humanos. Al final es ver dónde fallas, cuál es el error, ir a la raíz del problema, porque muchas veces nos quedamos con la parte superficial del problema. No, para solucionarlo tienes que ir a la raíz, tienes que ser, como digo yo, muy puntilloso, ir a ver de dónde surge este problema, para trabajar desde ahí. Pero para eso hay que ir indagando poco a poco y llegar a la raíz del problema para solucionarlo y que no se vuelva a repetir, y que así el jugador sea más consciente de su error. Totalmente de acuerdo, y también pues si uno es consciente de que tiene un problema, pedir ayuda, que nunca está de más. Parece que como que hay miedo, ¿no?, a decir que tengo un problema, que no estoy bien, y la gente se lo guarda, y eso es lo peor que puede hacer, guardárselo, porque eso va creciendo dentro y al final explota en un momento determinado, y a partir de ahí, si uno pide ayuda y encuentra profesionales como Isabel López, pues dará herramientas, estrategias para poder tener una salud mental, como decía antes, equilibrada. Isabel, pues ha sido un placer tenerte aquí en el podcast, en Team Barça. Ha quedado un tema interesante porque es una cosa que cuesta mucho abordarla, no sé si decir, porque como se frivoliza mucho con este asunto en muchos terrenos, abordarlo con seriedad siempre cuesta mucho. Implica también la escucha activa, y yo espero que el oyente de Team Barça, que es un oyente que escucha lo que aquí decimos, haya estado pendiente, porque se han dicho muchas cosas y todas ellas importantes. Isabel, lo dicho, que ha sido un placer tenerte aquí, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, pues esto es Team Barça, amigos, aunque haya parecido lo contrario durante un ratito, pero que también es parte de lo que somos aquí en Team Barça. Nos gusta abordar temas importantes, serios, y hacerlo con la seriedad que merece, y la salud mental lo es. Es un tema que hay que también normalizar, ¿no? Porque, como decía antes, parece que tener un problema, como decía Isabel, es un loco, ¿no?, el que tiene un problema de salud mental, y nada más lejos. Creo que hoy es raro el que no tenga en su vida un estrés que lo lleve momentos a no querer moverse de la cama, ¿no? Estamos todos en esa espiral, ¿no?, de estímulos constantes que van llegando por todas partes, notificaciones que van saltando en el móvil, y es muy difícil salir de ahí hoy día, por desgracia. Hay gente que sí, que consigue, pues yo me compro un móvil de hace 20 años, o es más, no tengo ni móvil. Hay gente que sí, que está optando mucha gente por ese camino, por decir, no estoy pendiente de nada de lo que ocurre en las redes sociales, pero al final también esa sociedad que tenemos alrededor, montada en este sistema que nos llena en el día a día,
pues es muy complicado vivir ajeno a todo, es muy difícil. Pero se puede equilibrar todo gestionándolo bien con herramientas y buscando ayuda de gente experta. Y los jugadores poco a poco están abriéndose a contarlo, a contar sus problemas. Por suerte también hay muchos contenidos en los que hay entrevistas largas y los jugadores pueden hablar de estos temas con normalidad, cosa que a lo mejor hace, que te digo yo, 30 años, era, bueno, si a uno hablaba de un tema como este, lo dicho, le decían que era un loco. Y no puede ser. Afortunadamente también evolucionamos en ese sentido y lo que eran en los 90 una cosa o ya no lo son por suerte. Pero nos volvemos al fútbol, rompemos esto, aunque espérate, que Gus no ha dicho nada sobre este asunto y quiero escuchar de Gus, que no ha intervenido con Isabel, no ha metido a Ibaza, pero has estado escuchando, Gus, todo el tema. Lo de Araujo está ahí, no podemos obviarlo, el club dijo lo que dijo, el jugador ha dicho basta. ¿Te preocupa esto o hay que, como he dicho antes, normalizar y que esto es una etapa más de su vida como jugador, de la que va a salir seguramente más fuerte y a seguir? ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que es un precedente importante para el club y para los jugadores en general. Es un tema que has visto poco a poco hablar los jugadores más tranquilamente. Aquí lo hemos hablado muchísimas veces. Y yo creo que este tema de Araujo va a sentar un precedente. Yo creo que el club tiene que invertir en un psicólogo deportivo que esté dándole seguimiento no solo al primer equipo, sino al fútbol base. Yo creo que también es esencial y cada vez más lo es. Porque al final son tus recursos, son tu patrimonio y tienes que darle un acompañamiento como es debido y de calidad. Y sobre todo lo que dijo Isabel me parece clave, que básicamente el psicólogo del equipo te da ese contexto extra que puede utilizar los entrenadores y demás para orientar ciertas cosas, para ver de qué está hecho cada uno de los jugadores. Y, a ver, yo tengo equipos de alto desempeño y al final esta parte psicológica es importante tratar y uno hace semi de psicólogo cuando los lidera y es importante esta parte. Yo creo que para Araujo veremos y yo creo que se distingue un jugador de élite al final si supera estas etapas o no. Y yo creo que va a ser esencial este momento de Araujo. Yo creo que el club lo tiene que arropar y la afición yo creo que debería darle la oportunidad también para que eso ocurra. Leía, no recuerdo a quién, que el que se había convertido en psicólogo del primer equipo de fútbol ahora mismo era el mismo Hansi Flick, el que estaba dando ese apoyo a los jugadores en esa faceta más de acompañar en el día a día en el apartado mental. Bueno, pues escuchamos a Flick, pero ya metiéndonos de nuevo en el partido contra el Atlético de Madrid, lo que decía después del partido el técnico alemán. We said after the last match that we are coming back on our best level. So today was really good. So it was we increased a lot all the things we need, and this was for me really good to see. Also, the first 3, 4, 5 minutes Atletico controlled the game, but we came back. Then they scored the goal. We come back again and control also the game, and this is good to see. We also could score. The penalty we have was also a big chance for us, but at the end we never gave up, and we focus on that we want to win, and this is make the next goal, important goal, and this is what I saw today, and I'm really proud about my team. Muy orgulloso de sus jugadores. Un Barça que vuelve y vuelve, ese comeback que decía Hansi Flick, que remonta, que le dan un golpe y se levanta. Hablando de mentalidad, es que este Barça, salvo evidentemente momentos en los que pues se pierden partidos porque también hay un rival delante que hace las cosas bien y minimiza tus virtudes y que además se aprovecha de que tienes a jugadores lesionados, pero cuando este equipo está con más o menos la estructura habitual, la columna vertebral con los Pedri, con los Rafinha, con un Joan García también en portería que ha dado un salto en esa posición, Toni, es que es un equipo con una fortaleza mental en general, no individualizando, sino en general, que sea alucinante, porque es que cuántos partidos lleva ya remontando y lo hemos normalizado también, que le metan un gol y que sepas que van a reaccionar, van a remontar, porque es que lo han hecho tantas veces ya con Flick. Esa fortaleza un poco alemana también, que sí, es la que Hansi Flick intenta, pues impulsar desde dentro. Sí, tú hablabas de Hansi Flick como al final es el padre de ellos. Sí. Es el padre de todos estos chicos jovencitos de 18, de 20, de 23 años, que tienen un padre y además es un padre que es referente para ellos, porque no siempre un entrenador es padre, siempre es padre un entrenador, pero no siempre a un padre le tiene respeto. Y en este caso,
al padre Hansi Flick, sí que los jugadores le tienen respeto y se lo creen a pies juntillas. Y creo que por eso siempre se levantan. Creo que por eso después de batacazos y batacazos y batacazos, la semana pasada lo hablábamos, en un momento gris, negro, hablábamos de que era momento entrenador. Era momento de que él cogiera las riendas del equipo y de que tomara decisiones. Ayer hay algo que me gusta mucho y es que acaba con 5 defensas y no pasa nada. Nadie dice absolutamente nada. Esto en otras épocas de nuestra historia de club, si nos hubiéramos puesto las manos en la cabeza. No, confiamos en que Flick hace esto por el bien del equipo. Y hemos visto perder partidos en los últimos minutos y hemos visto, ayer sale Sorlock y yo pienso, hostia, en el 93 nos va a meter otra vez el Bigardo nos va a meter otro gol en el 93. Espero que no. Bueno, pues Hansi Flick me parece que hace algo muy inteligente y que es aprender de los errores. Saca a Lamine Yamal, entra Christensen y se defiende con 5. Estupendo. Bueno, pues ese es el momento entrenador que pedíamos la semana pasada y ha llegado. Sí, es que Flick está recibiendo también con merecimiento muchos elogios en las últimas horas después del partido, porque es que no ha perdido nunca la compostura ni la calma, no ha tomado decisiones drásticas, no ha elevado... Yo pedía, y lo decía hace poco, yo intento ser coherente con lo que digo, con lo que hago siempre, y yo pedía un poco más de autocrítica interna por parte de Hansi Flick, que internamente a lo mejor lo hace, y lo dijimos también en aquel programa, no recuerdo cuál fue. Externamente lo hace de manera impecable. Lo que dice, cómo lo dice... sobre sus jugadores, también el hecho de que, como hemos comentado muchas veces, hablen inglés y no hablen alemán, que a lo mejor eso evita que sea más extenso en sus explicaciones y lo que dice es sota, caballo y rey, pero esa sota, caballo y rey que él aplica, lo aplica de una manera inteligentísima. Y ya yo en el especial que hice sobre Hansi Flick en Club TDP, en Patreon, ese retrato de Hansi Flick dejaba caer en aquel entonces ya con los periodistas alemanes con los que hablé, que sobre todo es un tipo que a nivel interno, en la motivación, en la gestión de personas, es top. Es top, pero top. Y ha conseguido pues un vestuario que va a un vestuario joven, pero también con piezas veteranas que también son humildes para remangarse y trabajar como el que más, porque Rafinha no tiene 22 años, que ya es cercano a los 30 el bueno del brasileño, pero son gente que está entregada a la causa de Hansi Flick. Y esto es fascinante. Si Gus no quiere meter aquí baza sobre lo que estamos comentando del tema Hansi Flick, ¿le doy a los puntos, Gus, o quieres comentar alguna cosa? No, pienso que hay que seguir todos a Flick, como la camiseta de Team Barça. Hay momentos en que, que me cuestiono y también creo que es así. Los entrenadores siempre tienen jugadores favoritos y jugadores que no. Es normal en todas las relaciones de trabajo y de liderazgo que tengas contacto con alguien más que con otro. Yo creo que todos los entrenadores tienen... no sé, segmentan o condicionan el desarrollo de ciertos jugadores o potencian otros, como el caso de Gerard Martín. Yo creo que él ha puesto todo su empeño en este jugador. Pero por otro lado tienes a Rooney, que apenas ve minutos cuando yo creo que hay otros momentos en que debió estarlo. Pero esto ha pasado antes con Xavi, con Koeman. Yo creo que todos los entrenadores tienen lo suyo y es normal. Pero yo creo que hay que confiar en el proceso entero que este entrenador tiene y hay que entregarle las llaves del club para que lo lleve a un lugar mejor. Bueno, las llaves ya las tiene, creo yo, Hansi Flick, que las guarde bien, que no las pierda y que se las dejen las llaves al alemán. Los puntos, porque ha dicho un nombre, Gus, el de Gerard, que yo quiero aquí también volver a hablar de Gerard Martín y su partido contra el Atlético de Madrid. ¿Te gusta Team Barça Podcast? Pues vente a Patreon y forma parte de Club TVP, el lugar para los culés más fieles donde encontrarás podcasts, directos, vídeos exclusivos y muchas recompensas más. Echa un vistazo en teambarsa.com/Patreon y descubre Club TVP, porque si eres del Barça, este es tu club. Bueno, los puntos TVP, que aquí lo he tenido que sumar todo deprisa y corriendo, lo saben bien Gus y Tony, porque he llegado corriendo como he podido para plantarme delante del micrófono, casi sin preparar nada para el programa, pero bueno, está saliendo bien, creo, de momento no se ha roto nada.
Y tengo por aquí los puntos apuntados de la noche de ayer, vuelvo a decirlo, aunque esto hay gente que lo escuche 3 días después o incluso el sábado, como el bueno de Kenobi, que en iVoox siempre comenta el sábado. No falla. Yo siempre que llega el sábado, digo, han pasado ya 5 días del programa. ¿Comentará Kenobi? Pues ahí llega el comentario de Kenobi y que la fuerza nos acompañe. De momento la fuerza nos acompaña, Kenobi, a todos los del team y a este Barça. Y antes de meternos con los puntos, que tenemos ganas de darlos, y la gente en Club TDP se ha hartado de dar puntos, ahora veréis también la suma de cómo queda todo, comentar cositas de Club TDP, porque bueno, hay gente que a lo mejor dice, pues, ¿Club TDP qué es? No me he enterado todavía de la película. Bueno, ahí tenemos el contenido exclusivo. Hace nada fue el 126 aniversario del club, como bien sabéis, en el partido contra el Alavés. Y Servidor ese día publicó un contenido que es el segundo capítulo. Ya comenté que lo íbamos a publicar. El segundo capítulo de la historia del Barça que estamos narrando en Team Barça Podcast. Ya hicimos el primero hace tiempo con Frederic Porta, Ángel Iturriaga y el nieto de Joan Gamper, efectivamente, Xavier Gamper. Hicimos un capítulo 1 de 1899 a 1929 y el otro día publiqué el capítulo de 1929 a 1945, un poco la etapa del Barça entre guerras. Y leo por aquí comentarios de la gente, para que también veáis los contenidos que llevamos, no el contenido en sí, eso lo tenéis en Club TDP, pero sí los comentarios de los que ya lo han escuchado, para que veáis si les ha gustado o no. Óscar Fernández, impresionante programa sociopolítico deportivo de la historia del Barça y el porqué de lo que es hoy. Da gusto empaparse del saber de las personas que llevas al programa y aprender hechos desconocidos, por lo menos por mí, de esa época. Programas como este hace que merezca la pena ser miembro del team. Esperando sin prisa ya el próximo capítulo. Por cierto, el trofeo de Tots, la Copa de Tots, es feísimo con avaricia. Es un trofeo que durante la charla con Frederic Porta él lo dice, que es un trofeo que le entregaron al Barça mezclando en su elaboración diferentes trofeos ganados, que al final queda un resultado como un Frankenstein. Es un trofeo feísimo y hacíamos la broma dentro del programa. Tony Calero, completado el programa, lo dicho, obra maestra, esperando el siguiente. Gracias. Quique Gubo, la historia a través del fútbol, la vida a través del fútbol. Enhorabuena por el trabajo. Elizabeth, esto es maravilloso. Muchas gracias, Juanma. Luis Bóveda, excelente programa. Me he pasado genial. A la espera de nuevas entregas, con calma y sin prisas, que como tú bien dices, lo que me parece es que dejarlo en 5 episodios igual queda muy corto. Cada década podría dar para un programa. Y Luis Romero, tremendo curro, muy buena lección de historia. Vaya 2 fenómenos nos has traído y qué bien cuentan todo. Los fenómenos eran Frederic Porta y Josep María Soler Sabaté, profesor experto además en historia de posguerra, de guerra civil y todo lo que tiene que ver el Barça, Josep Suñol y su asesinato. En fin, el programa quedó, creo que a lo mejor un tanto denso, porque no hay mucho fútbol dentro del mismo, pero es historia del Barça que había que contar también en TVP. Y es el segundo capítulo de los 5, como bien decía Luis, que vamos a hacer. Habrá un capítulo 3 del 50 al 74 aproximadamente, o quizás un poco más. No, creo que va a haber uno del 50 al 61, después del 61 al 88, porque abordaremos todo lo que es la llegada de Cruyff como jugador y después ya su llegada como entrenador y todo lo que viene después del Dream Team en adelante. O sea, que van a ser 5 capítulos que algún día, cuando acaben todos, no sé cuándo será eso, los juntaré en uno y haré un podcast de 5 horas y pico que lo pondremos también a la venta para que la gente que no quiera ser miembro de Club TVP lo pueda adquirir y escucharlo, porque creo que va a merecer mucho la pena. Dicho esto, un poquito de publi de Club TVP en Patreon, que espero que Tony no se moleste ni gusta un poco. Los puntos del Barça Atlético de Madrid 3-1. Creo que aquí yo pensaba que habría más disputa para los puntos. Ha habido disputa entre el primer y segundo puesto, pero después, bueno, es que realmente ha habido disputa también en el tercer puesto, porque es la primera vez que hay triple empate para ese punto, para ese punto extra, el puntito que queda siempre, los 5, 3 y 1. Ha habido triple empate. Ahora entraremos al detalle, pero antes de repasar los puntos que la gente ha dado en Club TVP, Tony, para ti el merecedor de los 5 puntos en este Barça 3 Atlético de Madrid 1, ¿quién fue? Para mí el merecedor es Pedri. Bueno, no sé, ¿lo quieres justificar un poquito más? No, no, es que creo que justificar a Pedri es redundar en el mensaje. Ya. Simplemente es que lo necesitábamos y necesitamos que fuera la brújula de este equipo. Bueno, pues Pedri 5 puntos, que yo encantado, porque ya sabéis que como queremos hacer un trofeo físico de los puntos TVP para entregárselo al ganador,
con Pedri ya hay como confianza, ¿no? Con su entorno, con la visita que hicimos a Tegueste, poder entregárselo a Pedri. Creo que si el trofeo lo mandamos a Tegueste, le va a llegar. Ojalá lo gane Pedri, ¿eh? Yo ya me mojo. Pero bueno, los 5 de Tony para Pedri, para ti los 5, ¿para quién serían, Gus? Para Rafinha. Yo creo que Pedri está allí, pero vuelve a retomar el equipo la forma de jugar por completo una vez que Rafinha está dentro del campo, y para mí es determinante, porque Pedri ha estado antes, el juego no termina de crearse como es, y básicamente Rafinha es la pieza que faltaba. Todos los jugadores son esenciales, yo creo que tenemos 3 pilares fundamentales dentro del equipo, y Rafinha era lo que se necesitaba. Así que merece esos 5 puntos en su partido de titular en su vuelta. Yo, después de la editorial que he hecho, imaginar que no le dé los 5 a Rafinha. Sería estúpido por mi parte, ¿no? Los 5 también se los daría yo a Rafinha, evidentemente. No hay que decir mucho más. Los 3 puntos para ti, si los 5 son para Pedri y Tony, los 3 serán para Rafinha, ¿no? Efectivamente, para Rafinha. Sí. Es que no hay discusión ninguna. Sí, es que el partido de Rafinha y Pedri ya creo que se explica bien mirando. Es que estoy viendo por aquí ya el total de los puntos que han dado la gente en Club TDP. Lo voy a decir ya, el ganador es Rafinha con 107 puntos en total, que es bastante visto lo visto últimamente, porque como el equipo ha ido regular, la gente en Club TDP, cuando se pierde o no se gana o no se juega bien, no vota mucho, pero cuando se gana, ahí la gente va como un Miura contra el capote rojo y deja puntos ahí, que hay muchos. Y 107 para Rafinha, pero ojo, Pedri, el segundo más votado, 94. No se queda muy lejos de Rafinha. Eso hace que por debajo la diferencia sea abismal. Entre los 5-3 y después el 1, entre Pedri, que tiene 94, y lo que viene por debajo para ese puntito, hay 84 puntos de diferencia. Porque hay un triple empate. De 10 puntos en ese puntito, que hoy será la primera vez que demos un punto y un punto, porque como hay triple empate, no vamos a dar solamente uno, habrá que dar 3 puntitos. Y ahora veremos quién. Pero para ti, ¿quién sería el puntito? Tony, porque... Qué difícil. Claro, aquí es lo complicado ahora. Es muy complicado. Mira, yo había pensado en dárselo a Olmo, pero como Olmo acaba lesionado y por el partido se lo daría a Olmo, pero por el disgusto de decir, hostia, nos perdemos otra vez a Olmo, una lesión más de Olmo, pobrecito mío, que parece que está gafado totalmente, se lo doy a Gerard Martín. Vale, bueno, hablamos un poquito de Gerard Martín, porque lo de este chico, hablamos también del ejemplo de Eric que decíamos antes, ¿no? Del jugador, para mí uno de los jugadores de la temporada vamos, claramente, ¿no? Está rindiendo en cualquier posición. Ya la pasada temporada lo fue clave al final de la misma. Bueno, fue clave también contra el Inter de Milán, marcando incluso un gol. Es que rindió increíble Eric, pero es que lo de Gerard Martín, cómo acaba también la pasada temporada en el lateral izquierdo, teniendo además 2 centros importantísimos en San Siro, en un partido que es la semifinal, la vuelta de semifinal de la Champions. Es que no es un partido cualquiera. Y cuando jugaba de lateral izquierdo, sin estar Valdés, rendía siempre, concentrado los 90 minutos, que eso es una cosa también que decíamos de lo mental. La concentración de Gerard Martín no pierde nunca. Evidentemente hay acciones que son también peligrosas y que a lo mejor no mide del todo bien defensivamente. Hay una acción que, bueno, no hemos comentado nada de la polémica, porque está claro que cuando a lo mejor hay alguna acción que nos beneficia no decimos nada. Pero bueno, la acción de la falta sobre Giuliano, si es al contrario, que es lo que siempre digo... Para mí no es roja, en ningún caso es roja. Si es al contrario, Tony, seguramente los que no la mencionan hoy, no digo por ti, digo en otras, entiendo. Esferas, dirían de que bueno, eso es roja clara, ¿no? En este caso no, porque como es un jugador del Barça el que entra, pero Cubarsí no llega a esa pelota en principio... Y podría ser roja perfectamente, pero es amarilla por suerte para el Barça y hubiera condicionado completamente el partido. Y bueno, pues lo comento porque a veces parece que sí, que el árbitro cuando nos quita o nos penaliza tenemos que aquí sacar el manos blancas, pero cuando a lo mejor te pueden dar algo, hay una acción también del tercer gol de Ferran, es que no me quiero meter con el tema del árbitro, pero bueno, lo suelto. Ferran en el tercer gol, la podría tocar con la mano, no lo sé, no se ve muy bien tampoco, pero hay imágenes ahí que a lo mejor no se define muy bien, y alguno dirá, sí, pero un fuera de juego de Rashford tal...
Esto es lo de siempre, señores. Los árbitros dan y quitan y no puede ser que solamente miremos cuando nos quitan y no cuando nos han podido dar. Eso es lo que yo pido siempre, coherencia. Pero ¿quieres tú comentar algo sobre esto, Tony? Sí, quiero puntualizar una cosa. Primero, que creo que el autopase que se da Juliano se va muy largo estando Joan García cerca, uno. Y luego que está fuera de esa maravillosa zona doxo que tanto se habla. Sí, sí. La zona doxo, que es justo con la línea del área y demás, y está fuera de esa zona doxo. Dicho esto, es verdad que si te pones el programa de turno, lo van a estar rajando y van a estar pidiéndolo, y a la contra hubiera pasado lo mismo. Lo de siempre, no vamos tampoco a inventar nada aquí. Pero bueno, Gerard Martín, volviendo a Gerard Martín, creo que defensivamente estuvo en un nivel notable y que da un criterio, Gus, porque eso también lo hemos comentado internamente. Yo ya lo dije con Sergi Carmona Nos ponemos al día dentro de Club TVP, y no me quiero de verdad poner medallas, pero es que lo mencioné nada más terminar el partido contra el Athletic Club de Bilbao, cuando se estrenó como central izquierdo. Es que le da sentido a la salida de balón. Ves el mapa de pases de Gerard por la izquierda y Cubarsí por derecha, está todo como más normal. Y a mí me gusta la normalidad. Y en lo que son centrales que jueguen a pie natural, para mí es clave. Lo del central zurdo por izquierda y el central diestro por derecha es que es de cajón. Suena muy obvio, ¿no? Pero a veces nos olvidamos que esto es fundamental para dar equilibrio a la salida de balón, porque Balde va a subir mucho y Gerard Martín, pues si Balde sube mucho, va a tapar mejor que nadie esa zona porque es lateral izquierdo de base, jugando de central izquierdo perfecto. Encima tiene un pie bastante aseado, buscando continuamente, además, contra el Atlético de Madrid, ese pase que rompa una línea, buscando a Lewandowski, buscando a Olmo en esa casi última línea, que deje de cara al que venga, ya sea Pedri o si es Lewandowski, que sea Olmo que reciba mirando hacia adelante y no hacia atrás, que es lo que mejor beneficia a Olmo. No sé, Gus, yo le veía todo el sentido del mundo, ya lo dije contra el Atlético de Bilbao, que juegue Gerard Martín ahí, porque todo como que mejora. Cubarsí está más cómodo, no sé, a Balde puede liberarse con tranquilidad. ¿Tú lo ves igual? Perfectamente igual. Y ayer tuvo 13 recuperaciones que me parecieron vitales. Luego está aquella entrada donde pues le sacan la amarilla. Yo creo que el único defecto en esa entrada es que es decir, los centrales o los defensas tienen que usar el pie que está más cerca del balón para que la jugada sea distinta. Es lo único que le puedo destacar allí, pero es un jugador joven que está aprendiendo, pero es clarísimo. Yo creo que hasta para Flick siempre ha sido clave tener un central izquierdo, por eso Íñigo Martínez tuvo tanta relevancia y se potenció tanto. Y al final extrañamos un poco menos a Íñigo al tener un central allí, y sobre todo porque este central te permite que Cubarsí sea otro jugador también. Cubarsí mentalmente se veía muy condicionado a estar en ese perfil. Ya cuando Eric jugaba allí, Cubarsí conseguía ser distinto, pero Eric no conseguía aportar aquello que aporta tener un pie natural en esa posición. Yo creo que es esencial tenerlo. De hecho, ayer, parte del éxito de ayer es precisamente que estaba cubierto el central izquierdo, plus Rafinha, plus Pedri, plus un partidazo de Olmo que para mí merece el punto también. Básicamente, en esencia, la estructura del equipo pasa por eso. Y yo creo que tenemos que sí o sí tener un central zurdo. Y si me preguntas, para mí es aún más prioritario, ya lo hemos comentado antes, tener un central zurdo de calidad, y ya Gerard Martín puede cubrirte dos posiciones porque también ha jugado bastante bien de lateral izquierdo. Yo creo que es un aporte muy bueno y yo creo que no hay duda. Veremos en Champions cómo lo lleva, porque es más complicado, pero en Liga no le veo mucho defecto y yo creo que ha corregido bien, ha tirado bien la línea, sabe bien lo que está jugando Gerard Martín y me gusta muchísimo, de verdad. El triunfo de la clase obrera, ¿no? Que además también tituló el club con eso, que viene de un vídeo, creo, de YouTube, no recuerdo de quién, si de Mr. Seitan o uno de estos, pero Gerard se ha ganado todos los minutos que juegue porque es que los merece por cómo rinde, ni más ni menos. No tiene nombre como el que pueden tener otros, pero es que en rendimiento ni un pero al bueno de Gerard Martín, que, dicho sea esto, lastimosamente no va a entrar en ese triple empate para el puntito. Se queda a 1. Es que Gerard ha sumado 9 puntos, pero por encima de él, con 10, están Olmo, Lamine y Eric García. De Lamine no hemos comentado prácticamente nada, ya se quedó a gusto Tony comentando en el último programa. Me han caído. Está bien, ¿eh? Se asume. No, hablando de salud mental, mira, el tema de... Yo lo quería comentar también aquí, es que... Joder, es que
cayeron una de palos. Yo sabía cuando, y lo explico aquí directamente en el podcast, quien lo quiera escuchar bien y quien no me da igual, yo puse el clip ese porque yo tiro el bruto del vídeo que hacemos aquí, nos vemos las caras, tiro el bruto a una aplicación que se llama Opus Clip, que te hace los cortes verticales, y el primero que te venía, sorpresa, era el de Tony, con un 99% de viralidad, tonterías que te pone la IA, ¿no? Y dije, a ver, voy a verlo. Diga, bueno, es lo de Tony y tal. Lo recorté un poquito, le metí un par de vídeos. Yo sabía a lo que me exponía poniendo el vídeo. Sabía que lloverían palos, sabía que a Tony le caerían palos. Sé que Tony tiene una muy buena espalda, soporta lo que le cae porque está habituado cuando has trabajado en radio y sabe lo que es eso. Pero bueno, me sorprende también mucho que la gente quiera, por un minuto de vídeo, un minuto de audio, es que de hecho ni escuchan el minuto. Lo que leen es el titular del tuit. O sea, ya no es que sea un minuto de 1 hora y media. Es un titular de un clip de 1 minuto. Lo que te decía, vamos tan rápido que la gente no pierde el tiempo o no emplea el tiempo en verse las cosas, en ver el contexto, en ver también quién lo dice y dónde lo dice. Porque esto, a ver, llevamos ya casi 500 programas a estas alturas de la película. La gente sabe que nos escucha cómo somos y cómo procedemos. Y que tenemos siempre cuidado y más con temas como de la salud mental que hemos comentado hoy. Tony dice lo que dice y fundamentado queda en el contexto en el que lo dice. A partir de ahí, que la gente nos quiera poner que sois así o asá, pues allá ellos. Aquí no vamos a querer cambiar a nadie. Tenemos nuestro padre, nuestra madre cada uno. Y los que quieran vernos de una manera, pues allá ellos. Yo no voy a querer cambiar hoy día a nadie. A Tony ni mucho menos, que siga como está igual de bien. Y lo que dijo es dentro de una pluralidad que también tenemos en Team Barça. Aquí la gente puede decir lo que quiera siempre que sea con un respeto. Y Tony lo que dijo fue lo que dijo. Si queréis escucharlo, tenéis el clip y ya nos dais un poquito más de views dentro del clip, que aquí no es la prioridad los clips de vídeo, la prioridad es el podcast, es el audio, como estamos haciendo ahora. Dicho eso, Lamine, no hemos comentado nada de su partido, que en su línea Lamine también, porque a ver, es que hablamos de Rafinha y Pedri mucho, pero Lamine volvió a ser también un jugador pues capitado por banda derecha, que vamos a contar de Lamine Yamal, lo que condiciona al rival. 10 puntos se lleva y Eric, como dije antes, también 10. Por tanto, un puntito a Olmo, uno a Lamine y uno a Eric. ¿Cómo queda la clasificación general, señoras y señores, miembros del Club TDP? Pedri 33 puntos, sigue líder, con los 3 que suma. Eric por detrás 24, ha sumado 1. Rashford sigue tercero, no se mueve Rashford de ahí, ¿eh? Llegó a sumar esos 5 puntos seguidos y está ahí con 22 puntitos en la tercera plaza, que no se quiere mover. Por cierto, otra asistencia para Rashford contra el Atlético de Madrid. Fermín 21, Lamine 19 y ojito con Rafinha, que tiene 15 puntos. Rafinha me quiere corregir, creo, Tony, algo, porque he dicho asistencia de Rashford. Asistencia no, es preasistencia, ¿no? Se la da a Valde y Valde es el que la pone a Ferran. Cierto, es que lo he confundido por el color. El prepase, ahora tan conocido. Por el color de piel, así soy de básico. Rashford, Fermín, Lamine 19 y ojo Rafinha, que hace nada tenía 5 puntos. Estaba muy bajo, al lado de Chesney, imaginad. Y se ha puesto ya con 15 porque ha sumado 5 y 5 y está ya a 4 de Lamine Yamal. Rafinha, que ha estado siempre peleando por el primer puesto en los últimos puntos de TDP. Y ahí está ya el tipo metido para pelear hasta final de temporada por ese trofeo del ganador de los puntos TDP. Bueno, pues puntos dados, repaso hecho a prácticamente todo. Podríamos decir más cosas, pero nos lo guardamos para a lo mejor el siguiente programa. Pero quedan más cosas en Club TDP, que tenéis ahí contenido. Tenéis un sorteo también de un libro del Dream Team 2, lo que pudo ser y no fue, lo que hicimos en el anterior programa con Eduard Molina y con Javi Roldán. Tenéis el vídeo completo y el sorteo del libro para los mecenas VIP y Premium. Y lo que hago ahora es despedir a Gus, porque me quedo con Tony para el retrovisor y a Gus lo despido ya, no sin antes, decirle si quiere comentar alguna cosa de última hora que se le ha quedado por decir. No, que me gusta el Betis y tengo varios amigos del Betis y que estoy esperando ver ese partido. Lo vamos a ver con una llamadita juntos, a ver qué tal va ese partido. Nos va a gustar. Bueno, el Betis, no vamos con el Betis evidentemente, pero que Gus, como el servidor, pues tenemos simpatía por el equipo verde y blanco. Gus, que nada, pues, te vemos en el siguiente contenido, ¿vale? Gracias, adiós, chao Tony. Chao.
Bueno, que se va Gus y aquí el servidor se queda con Tony porque tenemos que abordar iba a decir los puntos otra vez, que esto ya que se me mezclan las cosas, Tony. El retrovisor, porque hoy tenemos una previa muy especial del Betis, del equipo de Pellegrini, el próximo partido del Barça. Después del Atleti llega el Betis en la Cartuja, por tanto abrimos el retrovisor. El retrovisor de Tony Martínez. Bueno, pues el siguiente rival del Barça que ya está esperando ahí a la vuelta de la esquina, aunque también tiene partido de Copa, aunque no sabemos cómo va a quedar ese partido porque estamos grabando esto antes de que juegue el Betis contra el Torrent, pero Tony, tenemos que hablar del Betis, el rival del próximo sábado, un Betis que llega en un momento bueno, podríamos decir así. Dime lo primero que te venga a la cabeza del Betis ahora mismo. Momento dulce el del Betis, tiene un plantillón, a mí tiene un equipo que me apasiona, es un equipo que me gusta, de medio del campo para arriba, no llega a Isco porque bueno, se lesionó hace muy poquito, pero recuperan al bueno de Antonio de Triana, tienen al Cucho, a Fornals, a Abde, Lo Celso no sé si llegará. Tiene una dinámica positiva después de ganar el derbi maravillosa y yo creo que si Pellegrini consigue encontrar la tecla perfecta para romper esa línea Hansi Flick, puede hacerle mucho daño al Barça. Bueno, hoy en este retrovisor estrenamos no sé cómo decirlo, un experimento a lo mejor, porque somos un podcast independiente, un podcast que va por libre, que no nos casamos con nadie, y hemos querido que en este retrovisor, para hablar del siguiente rival, invitar a gente que haga proyectos similares, proyectos también independientes, con voz propia, que hablen de esos equipos de los que nosotros hablamos en el retrovisor, que ellos, que al final lo conocen mejor que nosotros, nos den su opinión, y por eso hemos invitado a Santiago Santos del canal de YouTube Me Gusta el Betis, el nombre no engaña a nadie, y lo tenemos ya por aquí. Santiago, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Muy buena, Juanma, Tony. Encantado de recibir vuestra invitación y de participar aquí en un sitio consolera ya de los podcasts. Bueno, yo soy novato, pero que me inviten los maestros es siempre una satisfacción. No, hombre, no. A Santiago yo lo conozco hace tiempo, de mi época onubense. Santi, lo primero que te voy a preguntar, para que la gente que nos escucha, aunque esto es un podcast del Barça, que digas al personal, al culé, cómo es para el bético, o para el sevillista, pero en tu caso para el bético, ganar un derbi. Pero ganar un derbi y en casa ajena es lo más grande que hay en el fútbol sevillano. O sea, que diga lo contrario. Ha habido una época en la que el Betis ha ido deportivamente muy por debajo del Sevilla, y además Sevilla ha explotado con buenísimos resultados en estas 2 últimas décadas. Y bueno, se quería un poco minusvalorar aquello, pero si os fijáis, incluso en ese Sevilla que estaba campeonando en Europa y tal, cuando llegaba un derbi, el paso se cambiaba y aquello es una cosa seria. O sea, perder un derbi es un fracaso enorme siempre y ganarlo es la satisfacción. No estamos en un momento ahora deportivo en el que el Betis, cuando gane un derbi, decimos ya tenemos hecha la temporada, que hemos tenido esas épocas también, pero ahora estamos en otro plano deportivo, con otras ambiciones, pero ganar un derbi es obligado, o sea, siempre es obligado, y ganarlo en casa ajena ya no es tan obligado, digamos, porque al final siempre sabemos que aquello se hace muy complicado, como hemos visto, siempre se desborda la tensión y siempre ocurren cosas y es muy complicado, pero da un gustito súper especial. Además, al final las temporadas se recuerdan por los derbis y partidos como el de ayer, vamos, es que fue algo espectacular. Fornals será siempre recordado, he tenido la oportunidad de mandarle un mensaje y lo digo en abierto. Pablo Fornals será, el gol de Pablo Fornals del otro día, será recordado décadas y décadas por los béticos y se hablará siempre de ese maravilloso gol, ¿no? O sea que eso pasa a la historia, es parte de nuestra historia, está en las dos aficiones y es así, lo vivimos con intensidad, como estás viendo. Sí, yo he vivido 5 años. Yo todavía, ahora estoy aterrizando, o sea, llevo varios días ya y hoy me dice, yo después voy a hacer también mi directo. Y uno de los colaboradores dice, ¿de qué hablamos? Digo, habrá que hablar del derbi, pero si todavía no hemos hablado de fútbol, hemos estado hablando del derbi todavía no hemos llegado al fútbol, vamos a empezar a hablar del partido realmente, de cómo
cómo se jugó hoy, porque todavía no hemos aterrizado. Sí. Esto supera lo futbolístico. Yo he vivido en Sevilla 5 años, sé lo que es un derbi, tengo amigos sevillistas, amigos béticos, y la semana después de un derbi, el que ha ganado está, bueno, que no cabe en la ropa, pero nos metemos en el juego, ya que lo ha mencionado Santi, el juego hay que hablar también del Betis, de cómo llega este Betis de Pellegrini, que ganaba este derbi después de 7 años sin hacerlo, con bajas importantes y con un dibujo que, bueno, lo suelto ya. El dibujo. Tony. 4-3-3, muy claro. Estoy muy presionado con Santiago aquí, pero bueno, yo creo que el Betis va a jugar con un 4-3-3 muy claro. Lleva toda la temporada jugando así, dos extremos. 4-2-3-1. 4-2-3-1, sí, pero bueno, es el clásico 4-3-3 de toda la vida realmente, porque es un media punta que hace las labores de interior a la hora defensiva. Pero sí que es verdad que en ataque es un 4-2-3-1. Es totalmente cierto. Dos extremos bien abiertos, que serán Abde y Anthony. El Cucho intentar descargar balones para que entren desde segunda línea. Y dos pivotes defensivos que supongo que serán Omar Roca y Amrabat o Altimira, no lo sé. Pero bueno, dos pivotes defensivos que más o menos son todos del mismo corte. Santiago, ¿ha acertado Tony en lo que ha dicho? Sí, le he apuntillado con lo del 4-2-3-1 porque tengo hasta varios vídeos con lo del 4-2-3-1 porque es como una especie de mantra y un poco de que ya nos tomamos de coña porque Pellegrini siempre juega igual, ¿no? Y incluso estos meses atrás, cuando se hablaba del recambio de Pellegrini antes de su renovación, que ha renovado un año más y tal, salían nombres de jugadores, de entrenadores y a la vez decía la gente, es que Pellegrini está muy mayor y el sistema que está quedando anticuado y tal, y todos los entrenadores que han sonado, y miráis la lista, todos son entrenadores que juegan con el 4-2-3-1, ¿no? Y entonces teníamos un poco la guasa nosotros con el 4-2-3-1, por eso he apuntillado. Sí, el tema del partido contra el Barça es el tema de las bajas, que al final se tiene que adaptar un poquito, como ya se adaptó en el derbi el Betis, porque, oye, no va a llegar a Amrabat, parece ya confirmado, no tenemos Isco, no tenemos que aquí lo suplía Lo Celso, que parece que tampoco va a llegar, Fornal está en un momento de forma extraordinario y hará ahí las veces, pero al final, claro, no es exactamente la forma de juego del Betis. Recuperamos a Anthony y tenemos también una ausencia en la derecha que es Bellerín, que está este año en un momento de forma también extraordinario, que marca muchísimo, digamos, ya por personalidad, por experiencia, por cómo se entiende con Anthony. La verdad que es un dúo ahí que eleva mucho el nivel del equipo y luego Bellerín pues tiene mucha personalidad. Últimamente incluso llevaba el brazalete de capitán porque le va tocando con la ausencia de Bartra y tal. Y bueno, marca mucho el movimiento defensivo. Bellerín es líder y lo marca. Entonces, para mí es una de las ausencias calladas, digamos, que no suenan tanto, porque claro, suena mucho Isco, Lo Celso, Amrabat, ¿no? Que están ahora pues Amrabat está muy de moda por aquí. Y eso de que se lo quitamos al Sevilla y luego el rendimiento que está dando, pues también es como ganar un derbi, da un poquito de gustito, ¿no? Que te rinda tanto un jugador que va para el otro equipo. Y bueno, el tema de Bellerín está ahí muy solapado, pero yo es una baja que le doy mucha importancia. Y con el juego del Barcelona en banda y tal, sabemos que lo va a suplir Ruibal con mucho... digo Ruibal, puede ser que salga Ángel Ortiz, que también salió el día que se confrontó el Betis con el Athletic de Bilbao, a Nico Williams lo marcó cuando estuvo Ángel Ortiz, que es un chico sub-21, pero que la verdad que en el Betis hay mucha esperanza con él. Y así estamos, que un poquito cogido con alfileres. No es el mejor Betis, pero también es verdad que nos vaya a coger en un momento anímico desproporcionado. Sí, no. Eso yo creo la cartuja va a estar calentita, te lo digo. Yo creo que es la clave y además, mira, lo dice él, ¿no? La Cartuja, escenario bonito para el culé últimamente porque se ganó allí la Copa hace nada contra el Madrid, donde Servidor estuvo y la pasamos increíble. Bueno, pues después del dibujo... Puntos fuertes y débiles. Puntos fuertes, un poco lo que ya estamos hablando, la calidad de 3/4 para arriba del campo, sumado a una línea defensiva tan alta como la que suele hacer el Barça, pues bueno, puede descontrolarse con el Cucho descargando balones, como ya hemos comentado, y entrando desde segunda línea. Los extremos, Anthony y Abde, yo los pondría a hacer no desmarques, sino diagonales, como si fuera, pero su último día, y a partir de ahí, los Ruibal que comentaba, que Ruibal desde segunda línea entra muy bien, Fornals entra muy bien de segunda línea, yo creo que pueden hacerle mucho daño. Pero como puntos débiles, justo lo que comentaba Santiago, no hay laterales, realmente los laterales titulares a principios de temporada, que eran Junior Firpo, Rodríguez, Bellerín y demás,
no están. Entonces yo creo que por ahí es donde tiene que meter el cuchillo el Barça. Santi, antes de que digas lo que quieras sobre los puntos fuertes y débiles, hay un nombre propio para mí del partido contra el Sevilla. Hay varios, ¿no? Tú decías Fornals, pero lo de Bartra, yo me alegro una barbaridad de Marc Bartra, porque mira que le han caído palos a este señor no hace demasiado tiempo. Aquí lo tuvimos en Team Barça, además me cae fenomenal él, y hace un partido imperial en el Pizjuán, ¿eh? Sí, bueno, Bartra, la verdad es que por aquí abajo las malas voces llevaban intentándolo jubilar hace 3 y 4 temporadas. Si buscáis artículos, sabes que yo confronto mucho con la prensa de por aquí abajo, pues si buscáis artículos hay gente ya dando por jubilado y amortizado a Bartra hace 4 temporadas, Sí, muy sí. fuerte. Pero es incombustible, o sea, Bartra está... Y además, en el Betis también ha cuadrado ahí... Ha cogido muchos galones, es un líder, como estábamos hablando antes con Bellerín, pieza fundamental en la plantilla cuando juega y cuando no, él está ahí, su espíritu, digamos, está ahí, y es un jugador que, bueno, está dando un rendimiento muy bueno. En defensa, es verdad lo que dice Tony, que los laterales los tenemos ahí un poco, el lateral izquierdo se ha tenido que inventar, que es un chico... argentino que fichamos este año, la verdad que con buenas expectativas, porque venía muy buen informe de él, de Valentín Gómez, pero venía como central. Nos hemos juntado con las lesiones de Bartra y Llorente a principio de temporada, nos juntamos con todos centrales izquierdos y no teníamos, y todo se ha tenido que reconstruir un poquito ahí. Cuando ya Bartra se ha incorporado, empezaron la ausencia de laterales y Valentín se ha adaptado ahí. Y bueno, había compartido creo que anoche Bartra, un tuit de que le habían dado una mención en una página web inglesa como 3 de los defensas españoles, o sea, de la defensa española, 3 eran del Betis, uno era Valentín, precisamente la izquierda, que lo está haciendo muy bien. Donde tenemos la falta y donde se nota que no es su puesto es cuando se proyecta hacia arriba, pero es verdad que eso lo ganamos también de seguridad atrás. Está comportándose muy bien. El Barcelona tiene jugadores de mucho nivel, ya veremos ahí si saca buena nota. Y luego Nathan está en un momento de forma extraordinario. Es una apuesta muy decidida de la dirección deportiva del Betis desde el año pasado, que prácticamente lo pillamos un poco inexplicable cómo conseguimos sacárselo al Nápoles y tal, y al precio que se lo sacamos. Este año se hizo la opción de compra y está creciendo el jugador de forma impresionante, con un pico descomunal, y ahí yo creo que se entiende muy bien con Bartra. Es segunda temporada en el Betis. El año pasado Nathan fue ya el central que más minutos jugó, y entre las lesiones de Bartra y Llorente, pues al final acumuló muchísimos minutos. Entonces Bartra al final, con el central que más tiempo ha jugado también, es con Nathan, aunque parezca, en principio iba a ser Llorente, pero bueno, esto sucede así el fútbol, ¿no? Y al final, pues, este chico joven, también con tanto físico, este despliegue físico que hace por partido, yo creo que a Bartra le viene muy bien, ¿sabes? Le quita de mucha labor de choque, ya lo veréis, que en el balón aéreo y tal, pues Nathan es muy poderoso con su físico y tal, y Bartra va un poquito más haciendo trabajo de cirujano en el corte atrás, sabe medir muy bien los tiempos y tiene la seguridad de que si llega el bicho detrás, que es muy bestia. Y cuando se junta con Amrabat, que de esa os vaya a librar, pues claro, la garantía es total. No sé si lo habéis visto, pero bueno, entonces ya son 3 líneas. Hay que superar 3, porque si te vas y superas a Bartra, Nathan va a llegar seguro, y detrás hay un bicharraco con Amrabat que puede con todas. Eso es un punto negativo que vamos a tener en defensa, porque Amrabat al final es uno más, aunque seamos 4, con Amrabat y casi 5 ahí atrás. Yo creo que no le va a dar tiempo a Marc Bartra de optar a poder ir al Mundial, porque hay ya una plantilla hecha en la selección española, pero bueno, se va a quedar con esa espinita a Mar de no jugar una Copa del Mundo. Recuerdo que hablé con él aquí en Team Barça antes del Mundial 2022, que ya le venía con muchas ganas de poder ir a esa Copa del Mundo, no fue, y bueno, se va a quedar cerca, pero bueno, el Betis está disfrutándolo, y ya que hablamos de figuras, nos toca... La estrella. Pues estaba planteándome decir muchos jugadores, porque hay muchos jugadores que me flipan. El propio Nathan me parece un jugador descomunal, un acierto absoluto. Pero me voy a quedar con Pellegrini. Bueno. Pellegrini para mí es la estrella de este equipo. Tiene a toda la plantilla
enchufadísima, ha conseguido tener 16, 18 titulares, que si falla uno, otros pueden cubrir la falta con total acierto. O sea que, por lo tanto, mi estrella para Pellegrini. Mira, pues nunca había tirado Tony con un entrenador en la figura del equipo. ¿Coincides con Tony, Santi? Bueno, al final el duelo, yo precisamente voy a hacer un directo con la masterclass de Pellegrini en el derbi, ¿no? Que también muchas veces se queda ahí el trabajo de organización y un equipo que tuvo que reconstruir con las bajas, que nos va a pasar lo mismo contra el Barcelona. Al final hay 4 jugadores de los que son piezas fundamentales en el juego que no van a estar. Así que eso es el entrenador que tiene que saber cambiar esas piezas y organizar el juego del equipo, porque os digo, por ejemplo, Amrabat es un jugador que apoya muchísimo a la defensa, es casi tener un central cuando juega el Betis en defensa, otro más, y ausencia, pues a ver cómo la cubre Pellegrini contra un rival tan fuerte. Yo voy a decir la estrella, si me lo permitís, y es mi apuesta casi desde que llegó y cada vez me da más alegría, Abde. Porque van a estar muchos ojos mirando a Anthony. De hecho, es algo de lo que se beneficia en cada partido Abde, y él lo reconoce. Claro, todo el mundo mira a Anthony porque es que Anthony, si lo deja, te la va a clavar. Y entonces él dispone al final, quiera que no, el equipo contrario siempre bascula un poco defensivamente pendiente de reojo de Anthony, y ese poquito, ese medio metro le puede servir a Abde para aprovecharlo, ¿no? Y está últimamente muy acertado, le salen muchas cosas que antes tenía mala fortuna y le daban los balones en los postes, pues ahora están entrando, y yo creo que le va a motivar, porque al final también es alguien que ha pasado por el Barcelona. Tenéis un porcentaje todavía, guarda el Barcelona un porcentaje de Abde, y suenan muchas cosas con Abde alrededor, porque con el rendimiento que da, es un jugador muy llamativo, un año de Mundial. Yo creo que puede estar muy motivado para, de cara a su futuro, decir estoy aquí en un partido con el Barça. Bueno, Santi, año de Mundial y año de Copa de África dentro de poquito. O sea, que se juega además en Marruecos, en su país. O sea, que imagínate lo motivado que estará el amigo Abde. Bueno, pues nos queda solamente una cosita. El pronóstico de Kiktip. Aquí se tiene que mojar tanto Tony como Santiago. Pero Tony, ¿tú qué dices para el sábado? El 3-1 a favor del FC Barcelona, claro, 1-3. lógicamente. 1-3, 1-3, perdón, 1-3. Santi, bueno, pues yo voy a decir 2-1 a favor del Real Betis Balompié, lógicamente. ¿Te mojarías incluso con los goles, Santiago? Hombre, lo estoy diciendo ya, Abde, y es muy difícil quitarle un gol a Anthony, pero como va a estar muy pendiente todo el mundo de Anthony, seguramente sea el Cucho el que aproveche la oportunidad. Abde y el Cucho, que además están este año metiendo gol. Yo le tengo, no sé si decir miedo al Cucho, porque en el último partido contra el Betis allí en Sevilla, madre mía, cómo iba Cucho a todas las pelotas. Es un guerrero absoluto. Guerrero a veces se pasa de frenada, pero bueno, es un tipo duro, contundente y bueno, que mira bien las entradas. Pero ¿te mojarías con goles tú del Barça de ese 1-3, Tony, o no? Me mojaría, sí. Lamine Yamal va a marcar, no sé si jugará Rafinha, yo espero que sí. Y doblete de Rafinha y Lamine. Vale. Santiago, pues ha sido un placer tenerte aquí en el retrovisor y nada, cuéntale a la gente un poquito, me gusta el Betis, dónde pueden encontrarte por si quieren ver contenido del equipo verde y blanco a pocos días del partido. Si quieres, por ahí estamos en el canal de YouTube, también hacemos tweets, pero vamos, sobre todo es YouTube. Me gusta el Betis, hacemos directo prácticamente a diario y de lunes a viernes siempre los postpartidos y pues hablamos del Betis, como estabas comentando antes, desde otro punto de vista más libre, más suelto. Decimos lo que hay alrededor del Betis, que nos gusta o no nos gusta. Por ejemplo, para que veáis un poco mi línea editorial, no estoy muy satisfecho con que hagamos el nuevo Benito Villamarín, ¿no? Siempre vamos un poco. Sin embargo, en otras cosas estoy muy de acuerdo con la Junta Directiva. Hay cosas, bueno, tenemos opiniones diferentes y lo discutimos todo. Y ahí está la diversión, ¿no? De saber un poquito. Si quieren saber un poco la realidad del Betis con todos los puntos de vista y no la oficial, pues ahí estamos. Pues a Santi le gusta el Betis y a nosotros el Barça. Santi, que ha sido un placer tenerte aquí. Nada, no te voy a decir suerte para el sábado, suerte para a partir del domingo, ¿vale? Vale. Bueno, si vamos a ganar todo después del domingo, lo firmo. Un abrazo. Gracias, un abrazo.
Sabemos que llevas al Barça en el corazón. Ahora llévalo al siguiente nivel. En BetBrothers tienes análisis, pronósticos y las mejores casas de apuestas con licencia en España. Vive el fútbol con BetBrothers. Juega siempre de forma responsable y solo si eres mayor de edad. Bueno, pues nos vamos a ir marchando en este 6x15 de Team Barça Podcast, sexta temporada, programa número 15, otro programa más en la mochila. Vamos acumulando programas. Yo decía antes lo de los casi 500, todavía quedan unos cuantos para llegar a 500 programas. Ojalá lleguemos todos con salud, que es lo importante, como suele decir siempre Sergi Carmona. Y un programa que podría haber sido más largo, podría haber sido más corto, al final es el programa que es ni más ni menos. Servidor, por daros contexto, como he dejado caer antes más o menos, he llegado a hacer este programa con el tiempo justo y además cansado, sigo cansado porque estoy grabando esto nada más acabar el programa. Y la verdad que a veces uno dice, tengo la energía suficiente para sacar adelante algo. Y cuando la pasión te mueve, cuando tienes este amor por lo que haces, el cansancio juega un papel, pero no el papel más importante. Pero también hay que saber parar cuando uno no puede llevarlo todo adelante, que es lo que más o menos dejábamos caer en la charla con Isabel, que la salud mental es algo muy importante y hay que darle importancia en el día a día. Y si tienes a alguien a tu lado, un conocido, que esté en un momento complicado porque se le acumula todo lo que tiene que llevar adelante, que le prestes una escucha, que lo oigas, que al final escuchar al prójimo es también una labor importante, pero es una escucha activa, como decíamos antes, que creo que genera Team Barça en los que nos oyen, que nos escuchan activamente, en su día a día, en sus quehaceres, porque eso es un podcast y los podcasts tienen la magia de acompañarte en cualquier momento de tu jornada diaria, ya sea sacando al perro, ya sea cocinando, ya sea en el gimnasio. Y aquí en Team Barça también queremos acompañar al otro, al prójimo. Y el que está al otro lado es un culé que siente, que padece, que tiene sus problemas, que tiene sus historias, que tienes tus historias y que cuando escuchas Team Barça a lo mejor ese día se te hace un poquito más llevadero. Pues si es así, yo estoy más que feliz y más que pagado y recompensado cuando me pongo delante del micrófono, aunque esté cansado, como es hoy, y no dejo de reconocerlo. Estoy cansado, agotado, no sé ni cómo he sacado adelante el programa, pero lo hemos conseguido, entre todos, porque al final el programa lo hacemos nosotros, pero en el otro lado sé que hay gente que esto lo escucha la semana en la que se publica, o incluso más tarde. A saber, hay mucha gente detrás, muchos que no se manifiestan, que no dejan comentarios, pero que son fieles a su cita semanal con Team Barça, y eso, sinceramente, me hace muy, muy feliz y compensa con creces todo el cansancio que pueda tener antes de ponerme delante del micrófono. Así que nada, gracias por estar ahí otra semana más, otro programa más, 15 de 6 temporadas, camino de que se cierre un año, que será el 2025, para comenzar otro en el que cumpliremos, madre mía, 6 años de vida. Y cuando llegue septiembre, que ojalá lleguemos todos sanos, con salud, que es lo importante, con el comienzo de la 7ª temporada. Pero no me quiero ir tan lejos, sigamos disfrutando de esta temporada en la que estamos, en la 6ª, que ojalá termine con la 6ª Champions del Barça, aunque para eso todavía queda mucho. Sigamos como el Barça de Flick, pasito a pasito, suavecito, nos vamos pegando. No voy a terminar la canción. Gracias por estar ahí, por acompañarnos otra semana más, dejad vuestros comentarios. Os queremos, os quiero, nos vemos en el siguiente contenido y ya sabéis, pasadlo bien. Y no seáis malos. Team Barça,